Suscríbete a la Panterita. Manchester City, pero falta el acuerdo final entre club, ¿verdad? Y Manchester City, o sea, club Juventus, porque Juventus que era... en el canje está el problema. Sí. Sterling ofrece Manchester City y ellos piden Gabriel Jesús. Así es. Entonces por ahí pasa la cuestión. Y tenemos lo nuestro, ¿verdad? Hoy tenemos los resultados de Intermedia. Intermedia se jugó esta mañana. Se está jugando, sí, se está Se jugando. están jugando los partidos, ¿verdad? Comienza a ser todo muy definitorio. Ganó Colegiala 3-0 ayer y es puntero de la primera B. En la primera C, otro rojo el puntero. Nos había dicho General Caballero de San Felipe, De ¿puede San ser? Felipe, sí. Sí, señor. Y acordate de la Copa Paraguay donde hubo una sorpresa. Hubo una Sí, sorpresa. que bien. 1 de marzo, ¿eh? Y 1 de bueno, marzo eran de Pilar. de Pilar. Saludamos a los ñembuquenses, Sí. porque eliminó a Nacional y hablábamos con el presidente Juan Carlos Galeano, nos decía que van a continuar el proceso con Hernán Rodrigo López, ¿verdad? Es lo que siempre se dice. ¿Quién está? Regi, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte, Regi. ¿Vos seguís representando a Gustavo Florentín? Sí, así mismo. Bueno, y Gustavo, ¿qué sabes de Gustavo? Ya él llegó a tierras brasileñas, nuevo técnico del Recife. Y contanos sobre el club principalmente, Regis, por favor, si sos tan amable. Sí, é um clube do Nordeste do Brasil, não? Como Fortaleza, Bahia, todo, de primeira divisão. E, bueno, quando saiu o diretor técnico, eu apresentei o nome de Gustavo Florentín. E entrou em todo o perfil, não? De lo que procurava o clube, mas também com o bom trabalho de Gustavo Morínigo e Voivoda, que está em Fortaleza, que eu traje os dois. E isso ajudou também a credenciar um pouco a chegada de Gustavo Florentín e, óbvio, seu currículo, não? Que por mais que os paraguaios não respeitem o paraguaio, Gustavo tem sua trajetória mesmo com pouca idade. ¿Vos sentís que el propio compatriota, o sea, el paraguayo, no aprecia el trabajo de Gustavo Florentín, Regis? Não de Gustavo, de qualquer, me entendeu? Gustavo Morínigo era massacrado em Paraguai e hoje é considerado o melhor diretor técnico na segunda divisão do Brasil. E isso não é fácil, me entendeu? Então, eu creio que o paraguaio em todo âmbito, não somente Gustavo Florentín. O paraguaio não pode mirar o sucesso de um paraguaio que queda louco. O sea, el paraguayo no quiere a otro paraguayo exitoso. Nunca quis. Regis, ¿y por cuánto tiempo es el vínculo de Florentín con el Sport Recife? Seria até o final do torneio Brasileirão deste ano e com a opção de renovação para o ano que vem já. Él ya renunció del Strongest con la anuencia tuya, con un arreglo ya hecho con el Sport Recife. Não. Ele já renunciou em The Strongest de 10 dias, não? E o de Sport de Recife foi ayer, ou seja, saiu todo ayer, muito rápido. Apresentei seu currículo, hicimos uma videochamada e, bueno, e com os contatos que temos em Brasil, conseguimos manejar todo ayer. Não teve nada a ver. Incluso Gustavo Florentín estava por chegar em Brasília amanhã para estar comigo aqui em Rio de Janeiro, para fazer uma pasantía aqui nos clubes de Brasil. E justo tuvo que cambiar todo o voo para Recife, porque isso foi ayer mesmo, todo ayer. Regis, 4 bajan allí, ¿verdad? En Brasil. Sí, 4 clubes bajan. Y va a ser bravo el trabajo de Gustavo, ¿no? Está en zona de descenso el equipo. El último Chapecoense con 20, América de Minas Gerais con 19, 18. Para Recife 17 gremios son los 4 que están más comprometidos. Pero bueno, Gustavo Morínigo también en estas condiciones había tomado a su equipo, ¿no? Y vamos a ser sinceros, como yo siempre soy. Si no agarrar un equipo así, no va a venir a Brasil. Flamengo, Grêmio, o sea,
Flamengo, Grêmio até pode ser porque está mal também. Pero Flamengo, Palmeiras, é muito difícil hoje por hoje que te leve um diretor técnico paraguaio, vamos ser sinceros. Então, ou seja, nem vão cambiar de diretor técnico por equipo não perde. Então, você tem que apostar em seu trabalho, não? E sempre vai tocar esses equipos que estão mal. Equipo que está bem não cambia de diretor técnico. Gustavo maneja algo el portugués. Um carajo. Pior que mi espanhol, Bruno. Bueno, bastante descriptivo lo tuyo. Pasando a otro tema, el caso de Pollo Recalde, creo que Dani tiene una más sobre el caso Florentín. Exactamente. El saludo a Regis. Regis, cuando vos hablabas del tema de una opción para el futuro año, y acá Ariel te contaba, cuando lo llevas a Mourinho a Coritiba, es cierto que estaba mucho más avanzado el torneo, y creo que todos sabíamos que él en realidad iba para conocer al plantel y hacer una muy buena campaña como está haciendo ahora en la segunda. ¿Lo de Florentín es algo similar o hay una expectativa de quedar, conseguir la permanencia, o es mirando un poco lo que puede hacer si baja el equipo la temporada en la Serie B? No, es distinto. Como vos dijiste, Gustavo Mourinho, cuando vino, el torneo ya estaba, Curitiba ya estaba descendido, ¿no? Y nosotros ya vinimos para conocer el plantel, ya pensando en año siguiente, ¿no? O de Florentino, sim, tiene una presión de tratar de salvar a equipo de esporte, sabemos que es complicado, pero bueno, acá en Brasil se puede pasar de todo, ¿no? Mirar que Vasco, Botafogo, Cruzeiro están en la Serie B, y acá no, el peso de la remera no te asegura nada, mismo porque no es como Paraguay, que es un promedio de 3 años. Acá existe un mal torneo, chao. Claro, o sea, hace un mal año y te vas al descenso. De hecho, le decimos a la audiencia, Cruzeiro ahora está más cerca de bajar a la tercera que de subir en la tabla, donde el equipo de Gustavo Mourinho es el puntero, y ni Botafogo ni Vasco están en la zona de clasificación. Regis, te pregunto cómo está afectando, además de preguntarte cómo está el tema del cupo o el crédito, porque desde este año el Brasileirão tiene esta particularidad de que hasta 2 nomás pueden cambiar el tema de los entrenadores. Si está teniendo un efecto real esto, y en el caso de Florentín, si él tiene la certeza de que independientemente de esa presión que dijiste, el club ya no puede sacar al entrenador por este régimen, o ellos todavía tienen una carta más. No tiene una carta más, pero acá por ley vos podés tener 2 diretores técnicos si el director técnico no renuncia, ¿ok? Claro. Si el club le echa, ahí vos podés só podés tener 2. Pero si el director técnico sale, ahí vos podés tener más. Y en caso que vos utilice los 2 diretores técnicos, vos sos obligado a poner un director técnico de la casa que tenga más de 6 meses de club. Entonces todos los clubes acá tienen un director técnico que llamamos permanente, ¿no? Del club mismo. Y que siempre le toca asumir cuando tenga esta clase de problemas, ¿no? Claro, el equivalente nuestro al interino, al soldado de la casa. Y, entonces, en el caso de Recife, ellos no es que ya cambiaron 2 veces, este es el primer cambio. No. Este é o segundo. O diretor técnico foi echado e se echam a Florentina, aí sim tem que assumir um de la casa. Ah, ok, esa era la consulta. Okay. Regis, ¿cómo está lo de Pollo Recalde? E bueno, surgiu uma proposta também de Brasil agora, uma proposta importante. Estamos falando com ele e ele vai decidir, não, onde quiera irse o quedarse, pero por ahora está más por quedarse, ¿no? Yo soy sincero y estoy tratando de convencerle a salir, pero parece que el Bolso limpia en Paraguay y tiene su porqué, ¿no? Al final la familia de él, cambiar la familia, todas estas cosas es complicado. Pero yo mirando pesa mucho la deuda pesa mucho también.
Regis, se fue la comunicación. No, lo decía lo de la familia. Eliseo Gaona, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Un placer de saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bien, ¿cómo estamos, don Eliseo, comisario? ¿Cómo andás? Bien, bien, excelente, de tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Ahora volviendo de nuevo al ruedo futbolístico ya con público habilitado, con un porcentaje debido, conforme a lo que señala el decreto, ¿verdad? Y todos los protocolos, volviendo ya de a poco ahora. Contanos, ¿cómo es el tema del retorno? Ya te confirmaron también, ¿verdad? Sí, justamente yo estuve aquí en la reunión en la Asociación Paraguaya de Fútbol con representantes de todos los clubes de la Asociación Paraguaya, de la Secretaría Nacional de Deportes también, en donde de una manera consensuada se ha hablado ya del tema, ¿verdad?, conforme a lo que emite el decreto presidencial, y donde habilita el 20% de cada sector de los estadios que pueda habilitar el club local. 20%... pero no es 20% del aforo del estadio, es 20% de las graderías, ¿verdad? De cada gradería. De cada sector, exactamente. Llámese platea, gradería norte, sur, preferencia, palco. Entonces, hablando todo ese tema, ¿verdad? Se ha llegado a lo que sería la vuelta al público. Pero, por ejemplo, si Cerro habilita todas sus graderías, estamos hablando de un aforo de 45.000 personas, 20% de 45 son 2 por 4, 8, 10.000 personas prácticamente. No, Aproximadamente, sí, señor. pero depende, porque y seguramente cada estadio tendrá su plano. No es que si tenés graderías, plateas y preferencias, no es que el aforo es 33% de cada sector. Por eso me parece que ustedes insisten, comisario, el tema de que es el porcentaje del sector, no del estadio. No el estadio, de cada sector. Ahí está. De cada sector, Claro. se habló. De cada sector se habló. Claro, si Cerro no habilita, por ejemplo, gradería novena, no cuenta del Pero sector. ¿por qué no habilitaría, por ejemplo, novena? Y porque... Por el tema de la logística también. Porque yo sí entiendo que la cancha de Luque no habilite en la persona preferencial, porque ahí, por ejemplo, hay problemas de estructura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Olimpia, ¿por qué no habilitaría todas las graderías que tiene? ¿Cuál no habilitaría, por ejemplo? O Guaraní. Vamos a los clubes. Ejemplo, Cerro. Comencemos con Cerro. Dependiendo del público que tenés. Porque si sigue por lo menos para esta fecha lo de la doble vacunación, y lo vimos en el plan piloto. Una cosa era la euforia en la previa o en el teclado, pero a la hora, la verdad, no fueron demasiado. Exactamente. Y se habilita hasta el 20%, se habilita de cada sector, y eso ya depende de cada club. Si quiere habilitar todos los sectores, habilita, y si decide no habilitar por una razón que ellos crean razonable, no habilitan. No está nadie obligado a habilitar si es que no lo desea, ¿verdad? Es por eso que se habla del 20% de cada sector. Entonces, conforme al protocolo, que sería para esta fecha la doble vacunación, entonces se estaría hablando de una cantidad de personas. Comisario, ¿qué de distinto? Porque creo que va a ser la primera vez para absolutamente todos. ¿Cuál es el trabajo que ustedes van a estar realizando? ¿Van a estar controlando el tema del carnet, de la doble vacunación? Sí. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes para este retorno de la gente a este fin de semana? Y aquí lo que hay que tener en cuenta y debe uno primar es el bien común de todos. Entonces, por ese efecto, ¿verdad?, que nosotros nos encargaríamos de la parte perimetral totalmente, del perímetro por donde estarían ingresando las personas, conforme al mapeo que estaremos ya emitiendo ya con el Departamento de Seguridad aquí de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de Competiciones. Se le establecerá, ¿verdad?, el ingreso de personas por donde van a ingresar. Llámese, por decirte, el ingreso a platea en Cerro Porteño sería por Parapití y octava. Entonces se habilita ahí ese ingreso como único sector de ingreso, y ahí se controla la doble vacunación, el carnet de la doble vacunación, la cédula de identidad, con la entrada que va a tener ya a mano. Eso es rápido, conforme a lo que nosotros hemos ya trabajado y comprobado con el plan piloto. Es muy rápido ese control que hacemos, y ya en la entrada, con el código QR que tiene en la entrada, ingresa el espectador. Ahora, comisario,
¿En qué se hizo mucho hincapié en esta reunión que tuvieron? Porque estamos esperando ya el comunicado oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre el tema del retorno, de cómo, cosa que el doctor Brute ya nos explicó bastante bien. Las personas que tengan las 2 dosis de vacunación ingresan directamente. Las personas que tienen una sola dosis tienen que hacerse la prueba, el antígeno, entiendo. Y Sí. los que no tienen vacuna alguna no pueden ingresar. Ahí la pregunta es si no tienen la vacuna y se hacen el test, pueden ingresar igual. Esa es una cuestión que hay que preguntar definitivamente si en el protocolo cómo salió finalmente. Sí, exactamente. Lo que se hizo más hincapié en el control exhaustivo en lo que es la doble vacunación para esta fecha, ¿verdad? El no ingreso de menores de edad también, y nosotros vamos a seguirnos conforme a lo que salió en el decreto presidencial. Es lo que a nosotros nos obliga como estamento de seguridad a dar cumplimiento estricto de esa normativa. Pero bueno, o sea, el que no tenga vacuna no puede entrar. Definitivamente no puede entrar, aunque se haga el test. No, el que se haga el test va a poder ingresar ya posteriormente. Para esta fecha nomás lo que se ha hablado mucho que solamente de la doble vacuna, ya que es muy corto el tiempo. Solamente se va a ceñir a eso, pero ya posteriormente a esta fecha ya van a poder ingresar aquellos que no están vacunados, pero que sí han hecho la prueba se ha sometido a la prueba. Claro, Con el test de antígeno. para esclarecer, para este fin de semana, comisario, solamente la Solamente gente que doble tenga vacunación. las 2 dosis. Así mismo, sí. Claro. Y después, con más tiempo, la pausa de las No, eliminatorias. ya para la próxima fecha, incluyendo ya, me imagino, no tengo todavía conocimiento de cómo sería el tema de la eliminatoria, pero ya para la siguiente fecha del campeonato sí ya va a poder ingresar aquellas personas que no están vacunadas, pero que sí tienen que presentar el test de antígeno o dicha prueba, ¿verdad? Claro, pero en función a no confundir a la gente. Este fin de semana, solamente doble dosis, la sí. gente que tiene las 2 dosis. Así mismo. La cuestión de el ingreso de los socios, la prioridad la van a tener los socios, eso dependerá de cada club. Y eso ya dependerá de cada club, exactamente. Ajá. Está bien. Bueno, comisario, muchas gracias por atendernos, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Otro tema, aparte a nivel internacional, lo que se destaca, el tema de Cristiano Ronaldo, que estábamos hablando, que hay un acuerdo, dicen que hubo una reunión muy tensa hoy entre Jorge Méndez, su representante, y la gente de Juventus, que hay acuerdo con Manchester City, pero no hay acuerdo todavía de club a club por el canje de jugadores. La Liga Española comunicó ya oficialmente que no va a enviar a los jugadores a Sudamérica. ¿Vieron el comunicado, señores? Sí. Oficial, ¿verdad? Dice, sí. Jugadores como gol no podrán presentarse en sus selecciones. Sí, Es una parte del comunicado bien claro el tema, ¿verdad? sí. No, es más. Aparte van a hacer unas demandas, van a iniciar algunas acciones por la extensión de días en la fecha FIFA. Eso anuncia en el principio del comunicado. Y después dice comunicar a los jugadores convocados por selecciones de Conmebol la imposibilidad del desplazamiento con sus respectivas selecciones, a la espera de que se aclare la situación y problemática actual, que es la de la extensión de los días de fecha FIFA. Sí, y es más, dice, se ha acordado de forma unánime iniciar medidas cautelares ante el órgano judicial competente con el fin de proteger los derechos e intereses de la competición y de los clubes afectados, dice. Acá no vendrían entonces Alderete, Arzamendia. Ya está ahí. Ayer estábamos comentando lo de Toni porque Italia también había sacado Sí. un comunicado similar. Y ahora esperar, porque también ellos dejan abierta la posibilidad de que volverán a mantener reuniones con los clubes afectados. Esto es para que la FIFA le... Pasará lo que pasó con los que quisieron crear la Superliga, cuando la FIFA No, pero amenazó con la mano dura. No, la FIFA no hizo nada. La Superliga la pararon los ingleses. Y ahora son los ingleses los que le dicen a la FIFA, tomá acá, que vos te haces el gallo contra nosotros. Entonces Italia y España, que son así tipo minions, van ahí detrás de... Porque España no tiene cuarentena.
Cerro dice habilitará 9.500 lugares, Olimpia 4.500, los socios van a tener prioridad. ¿Qué tal? Un gusto de saludarte, presidente Rubén Ditore de Libertad. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Ustedes van a priorizar también en este retorno del público a los estadios a sus socios? Y vamos a ver, porque yo realmente estoy esperando el informe de... Esta mañana tenía reuniones oficiales de seguridad con la gente de APF y eso para ver los detalles de cómo se iban a organizar los partidos, ¿verdad? Sobre todo la asistencia de gente en los lugares, los porcentajes, la plataforma que tenía que habilitar la APF. Yo realmente no tengo todavía información, seguramente en el transcurso de la tarde vamos a tener eso. Uh-huh. Presidente, en la Argentina hablan de la posibilidad de que los Romero vengan a Libertad. Sí, escuché y sí, se están ofreciendo muchísimos jugadores, pero de momento no hay nada. ¿Pero hubo algún contacto? No, tranquilo. Estamos viendo, estamos analizando la posibilidad de traer algo, pero es muy difícil porque fíjate que si tenés que traer un jugador que sea de primer nivel, un jugador que de por sí, si está libre y puede jugar, es un jugador muy costoso. Y en el mejor de los casos sería para jugar 3 partidos, porque después no puede jugar en el torneo local. Y imagínate que tiene que jugar 2 partidos de semifinal que es en septiembre. Y esperamos, en el supuesto caso que pasemos a la final, va a estar parado 2 meses para jugar, porque la final se juega en noviembre. Es bastante problemático ese tema. Pero vamos a ver, estamos mirando, no están cerradas las posibilidades, pero es bastante difícil. ¿Qué te pareció el empate de Libertad versus Guaraní? Un partidazo. Realmente que jerarquiza nuestro campeonato, ¿verdad? Porque nosotros que normalmente estamos observando el fútbol de todos los países, normalmente acá de Sudamérica, siempre ponderamos el ritmo y la intensidad que tienen los partidos que se juegan en la Argentina, ¿verdad? Y sin embargo, el partido entre Guaraní y Libertad el lunes pasado tuvo esa misma intensidad. Y eso es bueno porque, como te digo, el espectáculo mejora y hace que el campeonato sea mucho más competitivo. El choque de fin de semana el domingo, Libertad Luqueño, en el Defensores del Chaco, aparece Libertad primero, entiendo que es local. ¿Por qué en el Defensores del Chaco, no en Tuyucuá? Y porque se está arreglando la cancha, no está todavía terminada. No tiene pasto luego en este momento, todavía no se plantó. Correcto. Importante esa aclaración. Nada más que por eso, sí. Bueno, entonces, presidente, ¿podés hoy decirnos que los Romero es imposible entonces que vengan? No, yo no digo que es imposible, pero te digo que es difícil y estamos viendo, así como se está viendo con otros jugadores, hablando, conversando, los empresarios ofrecen, miramos, analizamos también las posibilidades, lo que el cuerpo técnico también necesita, o sea, no tenemos ningún apuro en el sentido de que el plantel es largo y es calificado, o sea que no tenemos problemas en ese aspecto, pero si de repente por ahí se dan las cosas y se puede potenciar, bienvenido sea. ¿Podría ser uno solo de ellos? ¿Y por qué no? Claro que sí. Porque traer los 2 jugadores es mucho más complicado a esta altura, ¿verdad? ¿Y quién podría ser? ¿Delantero que busca? Entonces tendría que ser Ángel Romero, ¿verdad, presidente? Sí. ¿De quién? ¿De los hermanos? No, lo que nosotros estamos buscando es delantero. Porque en el resto del equipo está bien, yo creo que está bien compuesto, tenemos buenos jugadores, adelante también, o sea, pero ya te digo, no quita completamente el sueño. Si se puede y se dan las condiciones bien, y si no, no importa. Doctor, ¿y para ese partido contra el Luqueño en Sajonia van a habilitar para la gente? Y te estoy diciendo, voy a esperar
En la reunión de hoy, como... No, pero ya hablamos y 20% por sector, y ya que estamos hablando de uno de los estadios más grandes del Sí, país. ¿cómo que sí? Pero voy a esperar para ver cómo se va a organizar, porque no es tan fácil. No es como decir, abrimos la puerta y de cómo calcular el 20%, cómo se anota. Hay que habilitar una plataforma. Esa gente, hay requisitos que tienen que cumplir. Doble vacunación. Esas personas tienen que estar aquietadas en una plataforma para saber quiénes son. No es tan fácil. Está clarísimo. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos. Un abrazo grande. No, al contrario, cuando guste. Adiós, el doctor Vitore, presidente del Club Libertad. Renato Vitar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buen día para vos y para todos los amigos ahí en la mesa. Bien, bien. Gracias por estar al aire, Renato. Bueno, lo de Omar Alderete, ¿cómo se va a hacer con él? La verdad, Bruno, desde que me dio esta noticia no hablé con él ni tampoco con la gente del club de allá ni nada. Le comenté eso a Wilson también cuando me llamó, que no tengo mayor información, que soy sincero. Más que lo que me enteré por la prensa, ¿verdad? Sí, no, ya hoy hubo un comunicado y el comunicado dice claramente que no le van a dejar venir a los jugadores a Sudamérica. La Liga Española comunicó eso. Los jugadores no podrán desplazarse a sus respectivas selecciones para disputar las eliminatorias. Mira, no, yo lo que sé, te digo, te soy sincero, es por la prensa, ¿verdad? Obviamente todos los jugadores quieren venir a la selección y ponerse la birroja siempre es un sueño para, por lo menos para lo que representamos nosotros, siempre nos manifiestan lo mismo y coincide lo mismo. Ahora sí es un tema ya institucional y lo demás, la verdad no sabría decirte. Ahora, ¿qué problema no para el jugador? Porque tiene que prácticamente resignarse y seguir a acatar lo que le dice el club, ¿verdad? Y yo creo que las decisiones son de los clubes y si la FIFA avala o no ya es una cuestión institucional, digamos. O sea, por ejemplo, fecha FIFA están obligados a hacer eso. Y ahora entiendo por lo que me contás vos y todo que no. Entonces ya las instituciones son las que marcan el camino, ¿no? más que las personas en particular. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de transferencia en las últimas, en los últimos días? Porque hasta el 31 de agosto entiendo que en Europa se puede fichar. Así es, Bruno, y en Brasil también. Pero realmente no tengo nada así avanzado de eso para tener causa. La verdad que no tengo ninguna operación avanzada o que venga hablando. O por ahí aparece un conejo la galera la última semana de mercado y ojalá, ¿verdad? Para beneficiar a un jugador nuestro, pero hoy no tengo nada así avanzado. ¿Hay alguna posibilidad con Pulpito Duarte? Yo había intermediado alguna propuesta, pero no prosperó bien. Ajá. Está difícil vender, ¿verdad? Pero igual se dieron ventas, lo de Villasanti, lo de Arzamendia, pero igual, de todas maneras, muy comprimido todo, ¿verdad, Renato? Sí, Bruno, lo que pasa es que los ingresos de varios clubes se vieron afectados por la pandemia, que fue larga. Sobre todo ingresos de cancha, y eso repercute en los ingresos de la cuota social, etcétera, y eso también, y eso terminó repercutiendo en lo que es el mercado. Igual para nosotros fue un buen mercado y Paraguay también movió varios jugadores. Renato, un abrazo, muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo, Bruno. Gracias, igualmente. Ahí está Renato Vitar, representante de jugadores. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Hay novedades también en relación a Cerro Porteño, se están moviendo las cosas. Fernando de la Mora le ganó a 3 de febrero 1-0. Deportivo Capiatá empató con Atireña 2-2. Guaraní de Trinidad 0-0 con Deportivo Santaní. Y hoy, ¿saben la Copa Paraguay? A las 5 de la tarde va a jugar el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar versus Deportivo Pinosá. Y aparece un club que se llama Mil Palos, 19:30 versus 12 de octubre de Itagua. ¿De dónde es Mil Palos?
Ni idea. Amigo del WhatsApp. La vez pasada también en plena transmisión Caguazú, hicimos una De convocatoria. Caguazú, porque hacíamos, claro, cuando se sorteó la Copa Paraguay, estábamos hablando de los clubes con nombres más llamativos, ¿verdad? Estaba el Paco Va, Sí. el de Guaireña, Caraichide es de Caray ese paso Chibé, yo ahí. y Mil Palos estaba también, había clasificado. El General Caballero es de Ceballos Juez, Bruno. Y este Paco va, ¿de dónde era Paco va? Canín de Yume parece, ¿eh? Sí, General Caballero, digo, que estamos hablando de la C, Sí. de Ceballos Juez, no es de San Felipe. No, General Caballero de Ceballos Juez es de la C. Exactamente. El segundo rojo es Colegiales y el Juan León Mallorquín también es un equipo con colores, con el tono rojo, ¿verdad? Bernardino Caballero. Exacto. O sea, 3 equipos se pinta de rojo, salvo lo de la punta del campeonato, ¿verdad? De primera división, que es de Guaraní, Sí. el aurinegro. Acá en primera no tenemos, o se me está pasando algún equipo rojo. Rojo no. No, por eso. El que era bien rojo estaba en su momento era el 3 de febrero. Claro. La pasada Libertad se vistió de rojo, en acá gran imposible. medida. No, pero esa camiseta le va medio mal, ¿verdad? Y sí. Porque con esa Bueno, tenemos que Mil destacar- Palos de Nueva Toledo, departamento de Caguazú. Gracias, Víctor Miranda. A ver, Decíamos con la que era madera, Caguazú, con la pero madera. es de Nueva Toledo, una ciudad interna del departamento de Caguazú. Pero el departamento se caracteriza de tener Sí. vinculación muy estrecha con la madera. Mario Quintana, 22 años, profesor de educación física, enseña en Tacuara, atajó 3 penales, figura rutilante, clave en la clasificación ayer de 1 de marzo de Pilar frente a Nacional. Bueno, distrito de Nueva Toledo dice, hay audio. ¿Tenés para habilitar el audio WhatsApp, Ariel Vera, por favor? Ponelo al aire. Bruno, Mil Palos hacia Raúl Arsenio Oviedo, quinto departamento, Caguazú, está hacia Toledo, Panambi, Toledo. Ah, muy bien, viste, la audiencia es rapidísima, ya nos contestó al instante. Queda 80 kilómetros de la ciudad de Caguazú. Mira vos, Mil Palos. ¿Por qué se llama así Mil Palos? Qué nombre estrafalario, ¿verdad? Capaz, pregunto algo, dice, hola Bruno, se está teniendo en cuenta que tener la doble inmunización no significa que la vacuna esté activa. Varían mucho en el tiempo de efectividad, dice. Esto con relación al ingreso del público, ¿verdad? Bueno, pero si vamos a tener en cuenta eso, me parece que no vamos Va a ser un filtro muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Complicado. Me dice una persona del fútbol que Libertad no puede más contratar. ¿Por qué? Porque por más que sea pase internacional, tiene que llegar vía APF y ya cerró APF cualquier registro que pueda hacer para un club de aquí. ¿Pero para Copa Libertadores solamente? ¿O No. tiene que venir vía APF? Vía APF sí o sí. El TMS Ah, vía APF y el TMS ah. ya cerró en la APF hasta enero. Entiendo. el año próximo. ¿En qué condiciones se hubiese entonces, por ejemplo, si Cerro u Olimpia querrían en octavos incorporar jugadores, no hubiesen podido también entonces? Tendría que haber incorporado porque hace poco cerró. Había tiempo. Para En octavos octavo había tiempo. todavía había tiempo. Ahora ya cerró. Lo único que mantiene Pero, que pero te me digo llama que- la atención pero- que lo que vos decís que A mí esté también, cerrado pero lo de... una persona que está muy al tanto del tema en la que me dijo esto. Complicado. ¿Qué tal, Bruno? Mira si este equipo le gana por más de 2 goles al 12 de octubre. Ya veo el título de ABC. El equipo de Raúl Oviedo le cagó a palos al 12 de octubre. No, ¿cómo? Siempre, no. ¿Qué tal, Bruno? Ese queda en Raúl. Ahí está. Raúl Arsenio. Hola Bruno, saludos desde Vaquería. Si venís por la ruta 13 de Caguazú, por ejemplo, pasás por Cruz y San Joaquín, pasás por Inú, pasás Vaquería, y de Vaquería unos 20 kilómetros queda el distrito de Nueva Toledo, y de ahí es Mil Palos. Y si venís por Campo 9, de Campo 9
venís a Raúl Oviedo, y Raúl Oviedo a unos 15-20 kilómetros queda el distrito de Nueva Toledo, y de ese distrito es Mil Palos. Ah, pero ¿por qué se llama Mil Palos? Esa es la pregunta. ¿Por qué el club se llama Mil Palos? ¿Verdad? Es muy... La historia de Caraí-Cibe, por ejemplo, Bruno, la vez pasada preguntábamos, también recurrimos a la audiencia y tuvimos una respuesta mayoritaria, y nos decía que el señor que regaló el terreno, el predio deportivo, que finalmente, para la cancha, para el complejo deportivo, se llamaba Desiderio. ¿Viste? Cibe en guaraní es guaranizado, el Desiderio llevado al guaraní es Cibe. Entonces, esa era la razón de ser. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Mecauto S.A., taller multimarca, representante oficial de los productos ARB accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Bueno, ya dijimos lo de colegiales, ¿verdad? Nuestro profe Zacarías, no sé si recién ahora está aprendiendo la radio, profe, ya dijimos, profe. Ya, no sé si podemos repetir, bueno, está bien, colegiales de primera B puntero. Ya dijimos, profesor, ya dijimos. Bueno, está Justo Villar en contacto con nosotros, director de selecciones. ¿Qué tal, Justo? Un placer de saludarte. ¿Cómo estás? Se cortó la comunicación, vamos a retomar el contacto. Bueno, PSG otorgó un reconocimiento a los 3 campeones de la Copa América y a 2 de la Eurocopa. Qué bárbaro lo que es el plantel del PSG. Donnarumma... Lo veo a Donnarumma, Paredes, Verratti, Di María y Messi. Y lo del PSG Mbappé es que está por salir, ¿verdad? 160 millones de euros. Contra 200 que pide, pero seguramente habrá alguna rebaja porque está viviendo sus últimas horas hasta no sé si va a jugar el fin de semana, que se prepara el debut de Messi, ¿verdad? El Messi, el domingo. Messi va a debutar y podría irse Mbappé. Y cote que dijo el director deportivo Leonardo, que iba a ser el mejor pago del plantel, por encima de Messi y por encima de Neymar. Estamos con Justo Villar. Justo, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo estás? Bien, excelente. ¿Cómo andás? Acá andamos a la corrida. ¿En serio? Justo, contanos, hablando del tema de a las corridas, el tema ¿cómo se va a zanjar? ¿Cómo se va a solucionar? Ya hubo un comunicado hoy oficial de la Liga Española. Se sumó a la Premier también Italia. ¿Dónde está la luz al final del túnel? La luz al final del túnel siempre va a ser que podamos jugar. Y eso hoy día como que está un poco nuboso por el tema de que hay situaciones en los clubes en las ligas donde están pidiendo que no vengan los jugadores. Pero nosotros seguimos con nuestro itinerario, obviamente que escuchamos lo que pasa. Pero mientras no haya una comunicación oficial de Conmebol o de FIFA en este caso sobre la situación, no vamos a aflojar en lo que estamos haciendo. Nosotros estamos previendo tener jugadores ya mañana, el sábado, llegando jugadores, e incluso tenemos a Omar que podría llegar el sábado. Entonces hay cosas que se tienen que definir rápidamente entre hoy y mañana, y eso es lo que estamos esperando. Mientras tanto, estamos todo previsto en lo que tenemos que hacer. Justo, buen día. Decías lo de Omar, y hoy la Liga Española sacó un comunicado donde le comunica a todos los jugadores sudamericanos que no podrán acudir a sus selecciones en la Conmebol. Sí, yo estoy hablando también con otros compañeros de otras federaciones, de otras asociaciones, que también están con esta preocupación. Y lo que nosotros tenemos oficialmente es que estamos amparados bajo la reglamentación de FIFA de que los clubes tienen que ceder a los jugadores. De ahí a que haya una resolución, en este caso un amparo, no sé en qué afecta todo eso. Así que eso ya es una cuestión más legal que seguramente lo van a tener que decidir o definir ellos si es causal para que vengan o no vengan. Eso ya es otra situación. Pero mientras tanto,
estamos en comunicación con ellos, buscando que ellos no se sientan presionados ni nada, porque siempre en este tipo de disputas el que queda en el medio es el jugador y el que menos interés tiene en crear conflictos, sino que quiere jugar. Pero es difícil ponerse a veces en un lado, te querés quedar. Yo creo que no hay que llegar a eso, y por eso es que necesitamos que tener certeza de la situación, como te digo, oficialmente, o de FIFA o de Conmebol. Justo, no está en tela de juicio o no se pone en la mesa de negociación el tema de la triple fecha. Es decir, sabemos que se va a jugar las eliminatorias, pero lo que generó esta modificación y el enojo, entre comillas, de algunos de la UEFA fue que ampliaron 2 días por el tema de meter un tercer partido. Sí o sí se van a jugar 3 partidos durante el mes de septiembre y octubre. La confirmación que tenemos con nosotros eso es, Dani, que vamos a jugar tres partidos. Estamos todos preparados para 3 partidos. Aparte, como hablamos en otras ocasiones, no hay mucho tiempo para modificaciones, no hay mucho tiempo para jugar otra vez partidos, e incluso se creó una ventana FIFA, calendario FIFA en enero, para que podamos completar nuestras fechas eliminatorias. Por eso es que no sé si es tan fácil poder suspender por suspender. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ponerse a analizar, y el tiempo es lo que menos tenemos como para poder analizar eso, porque como te digo, mañana viernes, el sábado ya vienen los jugadores, o sea que no sabemos si pasado mañana sale la FIFA y dice no, ahora queremos jugar 2 fechas. Es imposible, o sea que eso no se puede dar. ¿Cómo van a manejar el tema logístico para el partido de visitante contra Ecuador? Porque después jugamos contra Colombia y Venezuela acá. ¿Cómo van a manejarse en cuanto al tema de la altura? ¿Viajarán? ¿Cómo están planificando justo? Yo creo que, Bruno, tenemos nosotros la situación de anteriormente, hemos vivido situaciones dispares, ¿no? A veces llegamos sobre la hora y a veces fuimos un día antes. Creo que en muchos de esos viajes fuimos acompañados por ustedes y vieron que quizás no es tanto el efecto que tiene la altura como podría darse en La Paz. En ese sentido hemos analizado tener dos probabilidades, una la de ir hasta Guayaquil y esperar y subir el otro día, el día del partido, pero el horario del partido es muy temprano, y levantarte muy temprano, subir al avión, ir al aeropuerto con todas las restricciones que hay, es muy temprano para mover a todo el equipo, a todo el plantel, y tenerlo ya cansado al llegar la hora del partido. Entonces queremos prever un poco eso, de ir hasta Quito, llegar ahí el día antes, descansar bien, y el otro día pensar solamente en el partido. Justo, y por cualquier cosa ya están previendo alguna medida alternativa en caso que esto se ratifique y que finalmente no podamos contar con nuestros jugadores internacionales. Están demorando, veo también el anuncio de los jugadores locales. En caso que esto se confirme, ¿se podría recurrir a mayor cantidad de jugadores del plano local? No, nosotros tenemos previsto sacar la lista mañana, viernes, de los jugadores locales, pero esto quizás sí también amerite a que hasta que se defina veamos en dónde estamos parados. Pero mientras tanto nosotros seguimos de que el viernes vamos a confirmar esto, y ahí veremos. A ver, como te digo, yo creo que es va a tener que hacer todo muy rápido, una decisión muy rápida a tomarse, si se juega jugadores locales. Pero espera, ¿qué hacemos con los jugadores que sí estamos de afuera? Con los vuelos que tenemos, con todo lo que ya se pagó, con lo que eso es lo de menos, ¿no? Sí es mucho, pero sí es complejo. Pero citar jugadores locales yo creo que no es nosotros que paramos el campeonato justamente como para que la selección tenga la prioridad en estas fechas, no tendríamos mucho inconveniente. Pero nosotros queremos jugar las 3 fechas con los jugadores que citamos desde un principio. Justo. Se pusieron a hacer números o proyecciones. ¿Qué tan importante es este combo de partidos? Son 9 puntos que nos pueden meter de lleno en la pelea. Obviamente que son 9 puntos que suman muchísimo, porque jugamos con equipos con quienes estamos peleando esa posibilidad, y tenemos 2 partidos de local. Yo creo que eso hace que sea todavía más importante, porque es donde debemos de tratar de no digo justificar, pero sí digo
muy efectivos en jugando de local, y eso es lo que estamos buscando, así que ojalá se pueda dar y poder ganar esos partidos, que principalmente los del local, los de afuera sabemos que a veces es bastante complejo, aunque nuestras últimas experiencias nos fue muy bien también afuera, así que ojalá podamos sumar la mayor cantidad de puntos. Son 8 partidos de acá a noviembre que van a definir, casi que va a definir lo que va a pasar. O sea, ¿crees más bien que en los 8 partidos se puede definir si estás o no estás, o si podrías estar y no precisamente solamente en este combo de 3 partidos? Sí, lo que te puede sacar quizás es la posibilidad de estar más cerca de pelear, pero puede haber una tendencia justo ya ahora, en estos 3 partidos. Eso sí, claro, eso sí, es más, si vos mirás un poco ahora, la tendencia pasa porque es muy corta la diferencia entre el segundo y el sexto, o sea, es muy poca la diferencia que hay. Por eso que mucho puede cambiar en estas 3 fechas, mucho puede cambiar la clasificación. Justo, ¿cómo lo estás viendo a Berizzo? Estamos bien, yo creo que él está buscando hoy en día hacer un poco lo que pensamos que tiene que ser, ¿no? Buscar ese proceso de adaptación a la nueva forma de tener que competir a nivel internacional, de buscar los jugadores efectivamente necesarios para eso. Nosotros veníamos de una transición muy dura donde pasamos por muchos entrenadores y muchas formas de jugar, donde quizá los jugadores no tenían de forma muy cierta qué es lo que deberíamos de hacer, porque cambiaba de un esquema a otro. Y hoy, trabajando bastante más tiempo, yo creo que es fácil ver en los jugadores que entienden lo que están tratando de hacer y están convencidos de que eso es bueno. Yo creo que la meta es que estemos convencidos de lo que queremos hacer y que estamos, aunque a veces salga bien o a veces no salga, intentándolo vamos a ir mejorando. Yo creo que esa parte es la que estamos seguros. Ahora, justo el hecho de que se dio esta situación, hay casos muy puntuales, el caso de Tony, el caso de Alderete, lo de Miguel Almirón, que es un jugador muy importante para la selección. ¿En qué le está haciendo cambiar a lo mejor los planes a Berizzo, y si él está afligido ante esta situación? Bueno, todos son importantes sin duda. Nosotros sufrimos la baja de Gabriel Ábalos, el Escano, y Tony es parte importante de ese esquema de delantero sin duda. Y bueno, está también Arzamendia, que viene de un traspaso al fútbol español, de una nueva etapa, y que está en plena recuperación, volviendo a jugar, sumar minutos. Yo creo que buscar soluciones a nivel local en ellos se podría dar, solo que para eso nosotros debemos de tener claro el panorama, y hasta hoy lo único claro que tenemos es que las 3 fechas se van a jugar y que los convocados que tenemos son los que van a venir. Por eso es que capacidad de reacción seguramente vamos a tener, y él lo tiene porque sigue un montón de jugadores en todas partes y a nivel local también, así que eso seguramente va a hacer de que obviamente no estamos tranquilos por esta situación, pero sí sabemos en que podemos confiar en otros jugadores que está viniendo. Justo, éxito, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Dale, Bruno, un abrazo grande. Gracias. Justo Villar, director del departamento de la selección paraguaya, charlando con nosotros sobre el tema selección paraguaya. Mira que si no se pone a pensar, el que menos pierde a lo mejor es Paraguay, porque Brasil, Argentina, Colombia tienen muchísimos jugadores en estas 3 ligas. Argentina, ¿sabe cuántos jugadores le quedan? 9. Si las 3 ligas cumplen con el tema de 9 jugadores. 9 jugadores. Y justo a nosotros no nos toca en Argentina, qué lástima. Justo Messi se fue. No, pero vamos a nuestros rivales. Ecuador, por ejemplo. Ecuador, ¿cuántos jugadores tiene en Ecuador? En España, en Italia y en Inglaterra. ¿Cuántos jugadores tiene? Después jugamos contra Colombia. ¿Colombia cuántos tiene? Colombia la otra vez hicimos 2 en Inglaterra nada más. Y ahora se pierde también Durban Zapata, pero por lesión. Se pierde la convocatoria. Pero ahí, por ejemplo, lo tiene una de sus figuras clave, Juan Guillermo Cuadrado, claro, en la Juventus de Italia. Sí, por eso, ¿verdad? Ahí tenés que comenzar a sumar. Bueno, después Venezuela.
Venezuela tiene a Yángel Herrera, tiene a Machís, jugadores del City, de Granada. Antes que aparezca, ¿y qué es lo que Venezuela? No, Venezuela tiene también. Sacando la pero restricción pregunto, reglamentaria, Bruno, ¿realmente sí, a nosotros nos viene mejor esto o sea, perdón, la palabra en realidad nos perjudica menos? ¿Para vos un porotazo es decir? ¿Viste cuando por un eufemismo dice nos perjudica menos? Nos va a recontra beneficiar si es que se juega así. Pero repito, sacando la chicana deportiva, o sea, es grave lo que está ocurriendo. Pero a lo que vos planteas, sí, claro. Fíjate que de los nombres que se citan, ¿quiénes son titulares? Y la vez pasada acá analizamos lo del Mirón, Lo del Mirón, Berizzo todavía no le encontró el puesto. Entonces, y Arzamendia no es titular, Alderete no es titular. Aquí están los jugadores. Premier League, 20 jugadores. Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, de Argentina. Romero, el defensor. Y Lo Celso, de Argentina. Brasil tiene 9. Rapiña, Roberto Firmino, Fabinho, Alisson, Fred, del United. Thiago Silva, Ederson, Gabriel Jesús y Richarlison. Uruguay tiene a Edison Cavani. Chile tiene a Sierra Alta y Benjamín Breton. Colombia, Jerry Mina, Davison Sánchez. Ecuador, Moisés Caicedo. Paraguay, Miguel Almirón. Italia, Argentina 8. Musso, Nahuel Molina, Nicolás Domínguez, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez, Pablo Dybala. Brasil tiene 2, Danilo y Alessandro. Uruguay 7. Godín, Pereiro, Nathan Hernández, Matías Viña, Lucas Torreira, Betancur y Matías Vecino. Chile 3, Eric Pulgar, Gary Medel, Arturo Vidal. Colombia 3, Luis Muriel, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, los 3 grandes titulares. Venezuela 1, Osario. Paraguay 1, Tony Sanabria. Perú 1, La Padula. La Liga, bueno, pero esto ya habla de Francia, no. Francia no. No. Están justamente, están las 3. España, es la que falta. Argentina tiene 9. No, la Liga española. Argentina 9. Montiel, Acuña, Papo Gómez, Correa, De Paul, Rulli, Guido Rodríguez, Pesela y Foyt. Brasil 3, Casimiro, Militao y Cuña, de Atlético, Mateus. Uruguay 6, Luis Suárez, Jiménez, Valverde. Uruguay pierde todo, ¿no? Entre Italia y España pierde todo. Maxi Gómez. Chile 3, Claudio Bravo, Alarcón, Rocco. Venezuela 2, Alexandre González y Machís. Paraguay 2, Alderete Arzamendia. Perú 2, Abraham Renato Tapia. Y Ecuador 1, Estupiñán. Valverde vi que renovó hasta el 2027 ahora con el Real Madrid. Último momento ahora, perdón Ariel. Sí. Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en su cuenta oficial de Twitter dice: es momento de una esperada y grata noticia. Este sábado retorna el público a los estadios, siguiendo la normativa decretada por el Gobierno Nacional y las regulaciones del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes. Los 5 partidos de la 7ª fecha del Torneo Clausura 2021 de la APF tendrán hasta el 20% de la capacidad de cada sector de los 5 estadios donde se disputarán los encuentros. Con la seriedad que exige el momento sanitario, el fútbol pone su aporte para el paulatino retorno a la normalidad ciudadana. Vivamos el fútbol con responsabilidad y alegría. Vuelvo a repetir esto porque es importante acá el tema de la capacidad y compañía. Dice 20%, hasta el 20% de la capacidad de cada sector de los 5 estadios. Entonces volvemos otra vez, no, es 20% del aforo del estadio. De cada sector habilitado. De cada sector habilitado. Acá tenemos que hablar, por ejemplo, con la gente de Cerro, con la gente de Olimpia, con la gente de Guaraní. Ditore no estaba muy al tanto del tema. Está muy entusiasmado en abrir las puertas. Sí. Es más, va a jugar en el Defensor del Chaco, porque justo ese es el estadio con mayor capacidad, ¿verdad? Pero está bien. Preguntémosle a los otros clubes, por favor.
Luqueño definitivamente no puede jugar, como estábamos hablando la otra vez, no. Yo creo que Luqueño va a ser a la inversa. No puede jugar No porque utiliza su público. los No. 4 sectores están Y dice, sí, puede prohibidos. jugar, y dice, yo no quiero público. Claro. Ahí puede jugar. Yo creo que van a hacer eso. De decir, si vamos, o sea, prioricemos jugar en el Feliciano Cáceres antes que eventualmente una recaudación y después andas a ver, abrir las puertas y que la barra, entonces... Ahí te quiere. Vamos nomás acá a jugar en el Feliciano. Y cuando dice los 5 estadios, es Olimpia, Cerro Porteño, Defensores por lo de Libertad, River y Guaireña. Que son River los 5. Guaraní, qué lindo para público. River Guaraní, porque es chiquito el estadio, la zona de Guaraní, ese va a estar lindo. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre. Las clases comienzan el 1 de septiembre con los cursos Full Program Online English Express en un formato totalmente digital, dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021 224 831. CCPA. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tienes tiempo hasta el 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. Esta semana en el Electroban tenemos super precios para vos. Acondicionadores de aire split de chique de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 206.000 guaraníes. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. No esperes más. Compra en Electroban. Bueno, foto oficial de la cuenta verificada del Porto. Ángel González, presentado, paraguayo, 18 años, dice... Rubén Darío Morales, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un placer. Encantado. Rubén, vos sos representante de Ángel González. La verdad, soy su tío y también estoy a cargo de Ángel. Digámosle que sí también, ¿verdad? O sea, tío representante, muy bien. Vos sabés que cada vez más los jugadores recurren a un familiar directo para ser representante. Fíjate vos que, por ejemplo, en su momento Ronaldinho era su hermano. Sí. Neymar es su papá. Así mismo. Messi es su papá. ¿Verdad? Sí. Y me parece bien que se confíe, o sea, el familiar o el más directo, ¿verdad? A que venga un extraño, ¿verdad? No sé, a lo mejor estoy equivocado. Pero la cuenta del Porto, Ángel González asignó contrato con Porto, 18 años, guardaredes. Es un sueño tornado realidad, dice el guardameta, estamos leyendo la cuenta oficial del Porto. Así mismo. Él ya estuvo recorriendo, vemos el dorsal 25 inclusive. Contanos de él, cómo surgió, cuánto tiene de estatura, jugador de Libertad, contanos más sobre él, por favor. Y sí, él ya tiene recorrido, tiene un mundial, su 17 recordarán. Él es jugador del club, el Club Libertad, entonces debutó este año por los casos de COVID que tuvieron Martín, después también Servil, creo que también Mourinho, ¿verdad? Entonces se dio la oportunidad y es ahí donde se pudo dar el debut de él. Ahora, él va al club a préstamo por un año con opción, es una pasantía, ¿cómo es? Y la verdad que él va al club a préstamo por un año y con una opción. Pero ¿es una opción obligatoria o solamente si el Porto lo quiere efectuar? No, y si el Porto lo quiere efectuar. Ah, correcto. Bueno, ¿qué condiciones tiene este muchacho? Lo demostró en las selecciones inferiores. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo fue para que el Porto se fije en él? ¿Fue justamente jugando él por la selección paraguaya o ya lo venían monitoreando? La verdad que después del Mundial ya lo venían monitoreando, ¿verdad? Hubo sondeos, pero en fin, eran nada más que sondeos. Y este año se comunicaron con nosotros y directamente yo pasé a la gente del club, la cual fue la que se encargó también de todo, y agradezco también la predisposición del club, que ellos se encargaron prácticamente del 100% de la operación. Ah, perfecto.
Bueno, enhorabuena, ojalá se quede y pronto lo veamos inclusive en la selección mayor. Muchísimas gracias, Rubén, por atendernos, muy amable. A vos, Bruno, a las órdenes. Gracias, muy amable. Ahí está Rubén Darío Morales, desde Portugal, representante de Ángel González, arquero de 18 años que fichó por el Porto a préstamo con opción a compra. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, muchachos, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Digo, Para mí va a ser gravísimo, se va a sentar un precedente gravísimo que casi declara su... ¿Verdad? Claro, porque mañana, si esto se confirma, mañana los clubes pueden argumentar que tienen un partido más importante porque ellos pagan el sueldo, sí, porque ellos pagan la prima, porque ellos son los que realmente invierten y mucho en el jugador, se van a negar. Pero ¿qué hay detrás de esto? Esto es político, ¿qué? Detrás de... Porque, a ver, estamos hablando de una situación muy delicada que puede terminar, como vos bien lo apuntás, Ariel, en un antecedente de una jurisprudencia. ¿Y qué va a pasar con el fútbol sudamericano? ¿Qué va a pasar con las eliminatorias de Sudamérica? En realidad, mirando al futuro es, ¿qué va a pasar con el fútbol de selección? Que es el último fin. La gente quiere fútbol de clubes, fútbol de selección, fútbol de liga, pero acá, por eso hacía la diferencia. Vos me preguntás desde el espectro deportivo y el famoso, el fin justifica los medios. Pero ¿qué pasa si la FIFA no resuelve esto ahora? Y pierde autoridad. Y la FIFA Muchísima puede decirle, vos Inglaterra, vos España, vos Italia, no vas a participar en mi torneo que es el Mundial. Bueno, pero eso ya sería una guerra, eso sería gravísimo. Bueno, pero como ocurre en cualquier arte de negociación, Bruno, uno empuja hasta donde uno cree que la otra parte no va a reaccionar. O sea, estos países hacen esto, bueno, animate entonces. Vos, que cuando yo te dije bien que no me pongas 2 días más. Me pusiste 2 días más y vas a jugar un tercer partido. Claro, bueno. porque acá el problema se generó, viste que era el combo de 2 partidos, Sí. ¿verdad? 9 días. Sí. Pero al hacer un tercer partido en el combo son 5 días más. 2 días más. 2 días más, no, bueno, sí, 2 días más, pero después tenés que tener en cuenta que al retornar tiene que hacer, por ejemplo, pero, el de Inglaterra tiene que... ampliaron 2 días, por estos 2 días están ladrando todos. Claro, lo que pasa es que primero saltó Inglaterra por el tema de la cuarentena, ¿verdad? Pero España y Italia no tienen cuarentena, pero tiene eso que está mencionando, porque, a ver, Alderete llega, por ahí que llega el lunes Alderete, ¿verdad? Él juega hasta el jueves, son casi 2 semanas, después tiene que hacer una cuarentena cuando llega a España. Y va a estar casi... En España no hay en España no hay cuarentena, cuando retornás de zona crítica no hay cuarentena, ¿seguro? Sí. O sea, es algo que ahora quieran inventar que no me extrañaría. No, claro, pregunto. Pero entonces yo hasta me pongo a pensar y planteo lo siguiente, las contrataciones de los sudamericanos, entonces... contratan ellos sabiendo que son jugadores de selección. Sí. O sea, cuando lo llevan a Messi, saben que él es un jugador de la selección. Entonces le están privando, le están coartando. Yo creo que la Conmebol también tiene que ver acá y mucho. O sea, no sé qué reglamentación, porque yo estaba pensando hoy, o acá reaccionar furibundamente o va por la parte diplomática, negociar. Pero lo que pasa es que en Europa están siendo muy duros, están emitiendo comunicados directamente. Sin embargo, la Conmebol, ¿ya hubo un comunicado de la Conmebol? No hubo comunicado de la Conmebol. ¿Ya hubo un comunicado de alguna federación, asociación sobre el tema? No. ¿Verdad? Conmebol dice que pertenece a FIFA. Bueno, entonces, la FIFA sacó un comunicado que... Infantino puso a título personal que había hablado con Boris Johnson en la página de la FIFA, lo puso como comunicado oficial, pero después nada. O sea, no es tan directo y tan tajante, contundente como los europeos. Como entonces yo me planteo, y estaba pensando eso, entonces, que en Sudamérica pongamos nosotros reglas también, si no le vamos a vender más los jugadores sudamericanos, o te morís de hambre, ¿qué va a pasar? Hay demasiadas cosas que contestar. Se van a morir de hambre entonces. Los clubes sudamericanos se van a morir de hambre. Bueno, pero ellos también viven de la magia de los jugadores sudamericanos, no es tanto así, Chun.
No, es que- déjate de joder, hermano querido. Neymar, Messi, compañía, le hacen el circo a los europeos que se van a pagar. Hoy hay sorteo de Champions, creo. Ahora Sí, estamos sí, pendientes sí, de la sí, Champions, sí, estamos. sí. Espera, pon un poco el audio, Obi, No, para que nos diga que estamos acá improvisando. No, con Chun. no. Momentito, Chun. No ponga porque acá el señor puede estar satanizando. No, a lo de poné la UEFA Champions, y no. había sido acá. Bueno, Mirá. entonces, en la última final de la Champions, ¿cuánta magia sudamericana lo que hubo? Dani, ¿quiénes No, son los mejores jugadores de Europa? Me encanta el romanticismo. No todo es lo que quiera, romanticismo, pero es ¿sabe realidad. Entonces que no contrate más ningún jugador sudamericano, a ver cómo... y vamos a ir a- ¿Sabe quién va a saltar? Por favor. El equipo sudamericano. Vos estás a favor de los poderosos siempre, hermano. todo lo contrario. Todo lo contrario. Por favor. Por favor. Que no, acá que a Paraguay entonces no venga más. Y vamos a venderla a México. Vamos a vender a la MLS, Vos me Argentina, acusás de que Brasil. No, lo tuyo, Vea, no. Pero Eso sí que es los populismo. europeos están, ¿sabes qué? Son unos abusivos. Estoy pensando en otra palabra, pero no quiero decir porque voy a politizar el Poderoso tema. no es así. Dame No. un poderoso que no sea abusivo. Y bueno, pero... Y van a ser pero- mucho más abusivos cuando en la reunión este abusivo, este poderoso le dijo, no me toque los 9 días. Y el otro, que tampoco es Carmelita, Calza, Bueno, pero le dijo, Dani, no. Dani, ¿Sabes espérame qué? un rato. Yo le fallé, Es yo una le fallé a coyuntura- Conmebol, entonces le daré Dani, 2 días. ¿Es una coyuntura o no es una coyuntura especial? Claro que es especial. Y bueno, estamos en pandemia. ¿Y cómo pero estos tipos no entienden? O porque tienen la plata del mundo, No, es que se creen los todopoderosos. Porque se vayan a la puta. En serio te digo. Disculpame la presión. Es que es odioso lo que están haciendo. A mí también es odioso cuando sabe que no estamos porque debatiendo el y jugador, le el quitan jugador a la no gente. puede decidir. Porque vos sabés que hay jugadores que quieren venir a jugar por su selección. Claro. ¿Y qué va a hacer? Es como decirle a tu patrón, no, yo no voy a hacer lo que vos me decís. Claro. Ah, bueno, y el patrón se va a tomar con el empleado. No, Entonces, es que está el con jugador él. en el Me medio, está no diciendo puede no, hacer te nada. vayas. Yo lo que te digo es... Acá Vos estás faltó- muy a favor de los poderosos, hermano, no sé. Bueno, ¿sabes qué? Este es el precio de cuando uno conoce... Es que hubo una reunión... Es conocer, Dani. ¿Qué Es lo que es la misma cosa de cuando me salen con la historia de que ¿por qué ahora tenemos 10 clubes en la asociación? Que es una vergüenza el torneo de 10 clubes. Y es por la pandemia, hermano. ¿Qué quieren que se haga? Si no se jugó la intermedia, ¿va bien Yapota? O sea, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de lo que se está viviendo en el mundo. Pero ¿qué pasa? Los señores No, lo de los feudales, 10, no, lo de los 10 es una los decisión señores que manejan el dinero del fútbol, le están privando primero a la eliminatoria de Sudamérica. No, están, mira, boicoteando. Pero, o sea, Bruno... Dani, el eso no tema, es así. no, el tema de los 10 clubes es una decisión política. Como también Argentina dice... Las nosotros 10 no hacemos selecciones. ascenso. No, el tema de nuestra realidad. Ah, no, Como no, Argentina campeonato también yo estaba tiene hablando. Claro. 30, 28, 26. O sea, cada liga hace eso. Este es el duelo de poderosos contra poderosos. Por eso nomás yo salto cuando se quiere proyectar el tema de que, es el poderoso contra el romántico. Lamento romper la burbuja que no es eso. ¿Y qué es lo que entonces? Y que es el duelo entre quién es más poderoso. Ya les puse el ejemplo y voy a repetir. A nadie le hace ruido porque, bueno, está ahí. ¿Qué hace la FIFA organizando un mundial de clubes? Te pregunto. La FIFA ya hace rato está organizando el mundial de clubes, ¿verdad? Sí, Y la FIFA no es de clubes, es de federaciones. sí. Te pongo un ejemplo de decir, vos te metes acá, yo te voy a hacer el contragolpe acá. Están en esa ellos. Cosa de ellos. No es la vez pasada, hoy Conmebol necesita y es aliado de la FIFA. Pero la vez pasada Conmebol se paró y le dijo a la FIFA, vos no me vas a obligar a yo utilizar mi torneo que es la Copa América para solucionarte tu dolor de cabeza que es la eliminatoria que es tu torneo. En diciembre del 2019 tuvieron que montar y desmontar y volver a montar un sorteo el mismo día porque uno era del torneo de la Conmebol y otro de la FIFA. Entonces, este es un duelo entre todos poderosos. Entonces, yo Dani, voy pero nomás a yo eso. veo firmeza del lado europeo y no de acá ni tampoco de la FIFA. Es que acá y si esto hubo- llega a permitirse, es cierto lo Bruno. que dice Ariel, esto se va a declarar Es que hermano la Conmebol, querido. y mira, Entonces, se ¿sabes puso qué? bien, la Conmebol se puso firme en marzo. Vamos a rebobinar. entonces, En marzo. entonces Sudamérica va a tener que cambiar de formato. Claro, es que el calendario actual está mal en todo sentido. Y bueno, pero O ahora, nos vamos a olvidar que ahora había una fecha FIFA en agosto había.
¿Se acuerdan? Ese partido Argentina-España que jugaron 3 semanas después del Mundial. Se va cambiando. Lo que te digo, Bruno, es que en marzo, por ejemplo, Conmebol era FIFA versus Conmebol. La FIFA, Infantino, reunió a los 10 presidentes de la Conmebol. Y vino, ahí era pro Premier. Y le dijo, muchachos, ¿qué tal si juegan sin lo de la Premier? Y esperaba que haya división. Los 10 se pusieron juntos. Le digo, no. Y le dijeron, plan B. ¿Qué tal si juegan? Usted tiene una Copa América donde, a ver, van a jugar 20 partidos para eliminar los 2 coleros. ¿Por qué no meten allí los 2 partidos que no pudieron jugar en marzo? Y le dijeron, no. Se pusieron firme y le dijo, FIFA, vos hacete cargo. Nosotros te damos todo lo que vos quieras. Entonces, Dani, okay, vamos a poner la cuestión reglamentaria que vos estás... No, vamos a poner la cuestión reglamentaria que vos estás obviando. Y que es lo central acá en el tema. ¿Cuál? Si el jugador no viene, vamos al caso puntual de Miguel Almirón, del Newcastle de Inglaterra. El reglamento dice que él no puede jugar por su club. Es como el reglamento del jugador lesionado. Si un club manda un reporte de que el jugador está lesionado, no puede jugar por su club. En tanto, su selección esté disputando las eliminatorias. ¿Es o no es así? Sí, pero ¿cuál es el castigo real ahí? Supongamos que Almirón juega luego de haber mandado ese... Vamos a... olvídate, yo te puse como ejemplo, nomás como similitud. Es que es el ejemplo perfecto. Sí, no, pero vamos a lo primero. Él va a seguir jugando en la Premier. ¿Sabes cuál es la sanción? Pero escúchame, Dani. Vamos a... Yo sé que a lo mejor... Es que no vamos a poner de acuerdo, Chun. Definitivamente vos... Está bien, pero... Está bien. ¿Sabes qué? No viene Miguel Almirón. Y juega por... No puede jugar. Puede. No puede jugar, Dani. Ahí está. No puede jugar. ¿Por qué no puede jugar? Porque la FIFA lo va a sancionar. La FIFA no puede sancionar a un club. Al jugador. No, claro. Pero en el... el jugador no puede... Espera, déjame terminar. Llamale a Gerardo Acosta. No, ya sé. Llamale a cualquier hombre de derecho deportivo. A un abogado de derecho deportivo, muchacho. El Almirón no puede jugar. Sí. Tiene que esperar que se juegue el partido contra Ecuador, Colombia y Venezuela. Sí. ¿Verdad? Sí. Y por día nomás, será. Vos sabés que los europeos están armando una catombe por más o menos 5 días. No estoy recordando bien ahora. No, porque si vienen y después se van a hacer la cuarentena, hay una diferencia de días, Dani. Acá este es un problema. Son 4 o 5 días. 4 partidos. 4 partidos. Sí, 4 partidos de... No, yo te hablaba de la cuarentena. ¿Cuántos días de cuarentena? 10 días. 10 días, sí. Bueno. Pero este es un problema de guerra entre los europeos FIFA y están pagando el plato roto. Los pobres de todo esto que es el fútbol. No, pero por eso yo te puse el ejemplo de que... Y se suelta la soga donde es más débil, que son los jugadores y la Conmebol, ¿qué va a hacer? Porque, lo que yo te dije hace rato. Si yo me puse a pensar, si yo soy el presidente de la Conmebol, bueno, yo decía a partir de ahora vamos a sacar un reglamento, no va a poder vender un club, no va a poder vender un jugador sudamericano que venda a partir de los 25 años. Okay. Y que se haga el show acá en Sudamérica. Que se vayan estos europeos a la remil. Y a ver también qué hacen ellos. Lo que pasa es que ahí... Porque el show, hermano querido, el show, Luis Suárez, Neymar, Messi, Bruno, vamos a hacer, o sea, la magia le pone, y después los europeos corren, hermano, está la cuestión táctica y todo lo que vos quieras. Hace 2 mundiales creo que semifinales estamos metiendo, el último mundial fue una Eurocopa, donde los 4 semifinalistas fueron europeos. Por eso, a mí me gusta el debate, Bruno, el tema de... eso que vos pusiste el ejemplo de Almirón. Yo saco el tema de la magia porque con eso nos atrasamos 30 años. Mientras que ellos, además de la estructura y la metodología, le agregaron su propia magia. Nosotros acá seguíamos así, nosotros seguimos siguiendo y mirá la brecha. Pero que igual, hay. Pero los mejores jugadores siguen siendo sudamericanos. Te puse 2 ejemplos. ¿Quiénes fueron los? Mira, te doy el changüí de semifinales. Salen de ahí de la última semifinales de la Copa del Mundo y la última Champions. La incidencia del fútbol sudamericano. Pero voy nomás a lo que voy a decir, lo de Almirón. Y es cierto, tiene la potestad porque hasta ahora nadie cuestionaba lo que ya estaba establecido. ¿Sabes cuándo se generan estos terremotos? Cuando alguien levanta la mano y
pisa la pelota, espera un poco. ¿Y por qué vos sos el dueño de eso? ¿Por qué vos tenés ese derecho? ¿Por qué vos tenés ese privilegio? Y ahí se arma la hecatombe. ¿Sabes por qué? Entonces es una guerra contra la FIFA, es una guerra declarada contra la FIFA. Y sí. Y bueno, ¿y quién es lo que quiere manejar entonces el fútbol? ¿Quieren manejar esto los europeos? ¿Y hace cuánto fue lo de la Superliga? Bueno, la misma FIFA, Infantino no pudo... Espera, te digo, imagínate, vos todavía no tienen el poder y ya están haciendo esto lo que van a hacer cuando tengan el poder. ¿Qué van a decir, señores, por decreto del fútbol, que el fútbol sudamericano deje de existir más o menos? Claro, ellos dicen que con CACAF y la eliminatoria asiática no ponen el tercer partido. No ponen el tercer partido, se refugian en eso también, ¿verdad? A mí lo que Villar dijo, tenemos 9 partidos hasta noviembre, dijo, ¿no? Perdón, 9 dijo. 8. Y bueno, imagínate cuántos son. Acá, por ejemplo, estoy viendo que... Llamar a Gerardo Acosta a poner la grabación de allá. Ayer ni hablamos con él. Vos sabés, Bruno, que hay un jugador paraguayo, yo no recuerdo que él, no sé si fue Valbuena uno, que había figurado como lesionado y después jugó en su liga. Es que no existe, me acuerdo que hicimos toda una investigación, todo, y no se le pudo sancionar. Y cuando él tenía que venir estaba lesionado, pero después tuvo una recuperación muy rápida. Fácil la historia. ¿Te acuerdas que en el combo de marzo, que no se jugó, Newcastle había sacado un comunicado donde se había lesionado Almirón? Y acá 2 semanas antes lo borró ya. San Maxim, el francés, y Almirón. Y acá dijimos, no, pero y después, no, pero él está lesionado por la selección. Por eso, esa regla que pusiste cada vez se vuelve más letra muerta por esta coyuntura. ¿Por qué? Porque si yo soy Newcastle y los 20 de la Premier me dicen, metámosle, pero no era que hasta hace unos años no, ahora sabes qué con esto cada vez nos están sacando jugadores y ahora quieren poner un tercer partido. Sí, porque esa era la época de las definiciones de las ligas, ¿verdad? Además de eso. Tanto, Newcastle estaba peleando el descenso. Llamale a Rodrigo, ¿qué está pasando? Rodrigo Carrera, llamale, él es abogado. Me dice, él así como yo estoy diciendo, es Rodrigo Coda, por favor. Rodrigo Coda, él es abogado. Acá me enviaron 10 de agosto de este año, lo que Messi firmó como cláusula con el PSG. Justamente por eso. Un punto era que Pepe Costa, su asistente físico, vaya a trabajar con él, ¿verdad? Hace 11 años su asistente físico. Cláusula especial de Messi. Bueno, la otra. Ahí te hago... Permitime la más importante. Un asterisco sobre ese tema. Sí. A los Romero le armaron un quilombo a Ángel y a Oscar porque llevó su fisioterapeuta y Messi pone eso. Le mandan un mensaje también los argentinos se pasan puteándole a los Romero, no le dejan en paz, pobrecito a los dos. ¿Será que qué pecado lo que cometieron los Ángel y Oscar Romero? Le robaron la pendeja a los periodistas. Hoy yo vine recargado, hoy estoy nervioso. En serio te digo, estoy cansado de la injusticia. Permitime leer la cláusula más importante. Quieren pisar la cabeza siempre a los chicos, a los más humildes. La FIFA y la Conmebol son los paladines de la justicia. No. La otra cláusula que firmó Messi es prioridad para la prestación a la selección argentina de fútbol en cualquier tipo de partido o compromiso que hubiere, sean estos FIFA, amistosos o benéficos. ¿Viste? Ahí, por ejemplo, hasta benéfico, por ejemplo, a Messi, el PSG, si se suma a la liga, por ejemplo, no le puede prohibir. Perfecto el ejemplo, ¿sabes qué? Sí. Imagínate cómo está ahora el mapa del fútbol que Messi, Lionel Messi, tiene que colocar en la cláusula para que hagan que eso. La Conmebol saque un decreto que obligatoriamente cuando se va a ir un jugador sudamericano ponga la cláusula Messi, que se llame la cláusula Messi. Sí. Para que le caiga a estos clubes europeos. Se creen los dueños de la vida de los jugadores. Pero, la esclavitud de estos hermanos. La esclavitud, no dejarle trabajar a un tipo o venir a su país, a defender su país. ¿Sí? Sinceramente estamos viviendo quieren proponer la esclavitud del fútbol. El tipo tenerle de rehenes. Como dijo ayer la nota de Infantino, que le pidió a Boris Johnson, el tipo tenerle de rehén, digo, vos trabajás acá, hermano, y vos te quedás acá. Y ¿verdad? Sí, imagínate. Es una previsión muy grande. Es muy complicado. Y como dice Dani, si es Messi, imagínate, pienso que todos pensamos igual, imagínate lo que hacer para Miguel Almirón, por ejemplo, decirle, o no sé, otro jugador, si Messi hace esa cláusula, porque se la veía venir seguramente, imagínate lo que decir para un jugador que no es Messi. No, pero si lo quieren llevar, porque cuando están calientes los europeos y le quieren llevar a un jugador, nace por ejemplo un Neymar en Brasil, o nace un, no sé, Roque Santa Cruz acá, ahí ya tenés que sujetarle esa cláusula para que no jodan la vida. Sí. Doctor Rodrigo Coda, ¿cómo estás? Bruno, ¿cómo andamos? Bien. Doctor, reglamentariamente, ¿está escuchando la radio? Sí, estaba escuchándote. Estás muy enojado con el tema.
Es que es una esclavitud europea. Estos tipos no van a comer vivos, que doctor. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, Mira, perdóname, pero... Yo tengo mi opinión personal y yo creo que Dani también puede aseverar eso. Pasa en todos los deportes. Fíjate vos, un poco saliendo del fútbol, pasa con la tenista Naomi Osaka, que es una de las grandes referentes del tenis femenino. A ella se le quiso imponer que tenga que dar declaraciones de prensa post partido y pre partido, porque justamente es parte de las condiciones contractuales que tiene como deportista de alta élite. Y ella inclusive se dejó del tenis por unos meses por no estar de acuerdo con eso. O sea, hoy no es tanto las entidades, en este caso la WTA, sino la FIFA, es más que nada la televisión la que pone la presión. No te olvides que hoy lo que ponen el dinero real en el fútbol son los derechos televisivos. Y bueno, pues entonces, y pasa en el fútbol, entonces la Premier no quiere perder a las estrellas sudamericanas. Hoy que vende más, que Messi juegue con la selección argentina o que juegue el fin de semana con el PSG. No, el fin de semana con el PSG. Bueno, pero depende también, si acá hay un partido versus Brasil, un partido así de hay Brasil, definitorio. Argentina, en este combo hay Brasil-Argentina. Y bueno. ¿Van a jugar el domingo? Sí. Pero reglamentariamente, explica un poco, doctor, reglamentariamente el tema. ¿Por qué es lo que los europeos, por unos días nomás ni están armando todo este de barajute? Lo que pasa es que en unos días para ellos puede ser trágico. Imagínate que algún jugador se contagie con COVID, o imagínate que alguno por unos días más tenga complicaciones de vuelo. No te olvides que en Argentina están cancelando muchos vuelos. Son situaciones continentales un poco diferentes a la normalidad. Hay que entender también un poco la resistencia de ellos de querer enviar sus jugadores, porque no pasa por un capricho solamente. Yo creo que ellos están viendo quizás un poco un desconocimiento de ciertos países como Paraguay, que ha tenido índices reducidos en cuanto al contagio de COVID, pero en Brasil sigue siendo una situación un poco alarmante. En Argentina todavía no lo están controlando del 100%, y ellos tienen la percepción de que es un riesgo enviar a sus jugadores. Y uno dirá, bueno, pero ¿cuál es el riesgo quizás en países como Paraguay, Chile, Uruguay? Ahí no, pero desde ya que exista un país que para ellos consideren sea un riesgo, como puede ser hoy Argentina y Brasil, tienen que poder cancelarlo para los 10 otros países. Bueno, Manchester City cayó, adivina en qué grupo, a quién va a enfrentar, adivina. A la Juventus. PSG. Adelantamos toda atención, Twitty. PSG, Manchester City, cruce confirmado en una de las series. Estamos siguiendo ya en directo el sorteo. Bueno, en síntesis, al final vos me contradeciste totalmente, doctor. Yo te llamé a vos pensando que vos me ibas a apoyar, pero... No, pero Rodrigo sabe lo que puso el ejemplo de Naomi. No, pero eso es declaración. Acá estamos hablando de presentación a jugar por tu selección. Todo está jugar por tu selección, hermano. Y ella jugó por Japón y se fue en la segunda moderna, ronda. La esclavitud del fútbol. Pero Bruno, y está el doctor también. Es complicado también. Fíjate vos, vamos a ponernos en el zapato de Newcastle. Está en zona de descenso. Pagó como $30 millones por Almirón. ¿Cuando compró sabía o no sabía? No, eso ya es otra cosa. No, es otra cosa. Espera. Cuando compró... Porque no estaba la pandemia cuando eso. No estaba la pandemia cuando eso. Respondeme. ¿Qué? Cuando compró el jugador, ¿sabía o no sabía que es un jugador que va a venir a jugar por la selección? Claro. Sean dos combos, tres combos. ¿Sabía o no sabía? Sí, sabía. Pero no tres combos. Dos combos, no tres. Eso es como vos. Además, vos comprás un auto y el contrato dice con todos los accesorios. Nadie después te va y le reclamas. No, pero acá no tiene su equipo. Newcastle tiene que jugar para mantenerse. Le pagan millonal al jugador. Y después el jugador tiene que venir y hacer 10 días de cuarentena y perderse como 2 o 3 partidos. Por eso también es complicado. Perdón, levantamos la voz porque es muy interesante el debate. Hay un detalle, Bruno. Sí. Vos decís que el club compra el jugador sabiendo que es de selección. Eso no existe. Porque si Almirón pasa a ser suplente en Newcastle, capaz no es convocado. O te doy el ejemplo de Kun Agüero, que fue comprado, ahora acaba de firmar contrato con Barcelona y ella no es de selección. O sea, los clubes no pueden condicionar ellos su adquisición, obviamente, y esto sí es claro. Todos sabemos que la selección es, para países como Paraguay, un propulsor para posicionar jugadores en selección. Pero entonces estamos ante la esclavitud moderna que quieren imponer los europeos, doctor, por favor. ¡Qué bárbaro! No se trata de esclavitud, se trata de la realidad del fútbol. No, y eso es la realidad. Pero entonces esto es, no sé, ultra de derecha, pero extrema derecha, hermano querido.
Que se muera el pobre y el... a preguntarle a los jeques si le interesa la ultraderecha o la izquierda. No, bueno, no sé. Como PSG City. No, China supuestamente, China continental supuestamente es de izquierda, pero hace negocio por todos lados y nos invaden con todo su producto que a veces te venden cualquier cosa también. Bueno, ese ya es otro tema. Gracias doctor por tu tiempo, un abrazo. Dale Bruno, tranquilo. Gracias, Rodrigo Codas. Bueno, estamos en línea, señores, directamente siguiendo la Champions. Si los cataríes no quieren que la estrella vaya a su mundial, ¿verdad? No, imagínate, claro, no, por supuesto. Pero por no, eso porque ahora sí, pero después, a la hora de la verdad, sí. A ver si Twitty está ¿Qué atento. grupo ese, Manchester City, PSG, grupo A. Grupo B por ahora, Atlético de Madrid, Liverpool. Grupo C, Sporting de Lisboa, Dortmund. Atiendan grupo D, Inter de Milán, Real Madrid. Justo entró un muñeco acá cuando yo estaba leyendo. Estoy siguiendo por marca. Sacó la infografía y entró a hablar él. Poneme un poco... Había uno que era Bayern Barcelona también. Esa es la parte fuerte. Después entran en el pote 3, en el pote 4, los Sheriff y compañía, ¿verdad? Entonces... Pero... Por eso, mira, hasta parece a propósito. Con esta música, estos son los rivales, los enemigos del fútbol sudamericano. Acá dice, por ejemplo, me envía Wilson, Arturo Vidal, feliz por la citación con mi querida selección La Roja. Ahí estaré con las mismas ganas y el corazón de siempre. Eso ya es otra cosa. ¿Por qué los nuestros no pueden? Él no es jugador del Inter de Milán. Claro. Y bueno, y entonces va a venir él. No, yo lo que te digo es, hasta en eso, cuando viste que hablamos, es una ventaja deportiva para Paraguay, por el tema de que al no hacer un buen trabajo no tenemos las principales ligas. Y los que están no son precisamente los líderes del vestuario. Porque, a ver, Cavani pone el emoticón. Vidal hace lo que hace. Los nuestros están ahora en periodo de adaptación o tienen otro perfil. O sea, pero yo voy... eso que vos acabas de decir ya sería una especie de crítica u observación o análisis de otro tipo de cosas. Pero volviéndonos más otra vez al origen... Ojalá fuese una cuestión así bien clara, ¿no? De los malos contra los buenos. Y acá veo nomás que es... Acá lo que es difícil, más allá de la postura de cada uno, es saber qué va a pasar. ¿Qué van a hacer? Yo por eso le preguntaba ¿Van a convocar jugadores locales? Locales, los que no pueden tener a la figura de allá. Se va a imponer esto... Va a haber una vuelta de marcha sobre la hora porque... O modificar la tercera fecha, que en vez, no sé, en vez de jugar jueves, jugarlo el miércoles... Pero ahí qué problema va a ser, ¿verdad? Porque... No, porque, vos sabés, la vez pasada decía, imagínate ese jueves, a ver, el Paraguay, Venezuela u otros países, ya se juega viernes para los europeos. Está el doctor Gerardo Acosta. Claro. Doctor, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, un saludo para vos y tu audiencia. Doctor, vos tenés una respuesta más al tema. Ayer hablamos, pero acá estamos discutiendo con Dani, con Ariel y con Federico, porque yo estoy muy preocupado. Estamos entrando en la época de la esclavitud moderna del fútbol, donde los europeos quieren esclavizar ya directamente a los jugadores sudamericanos. Porque por unos días, ayer aún me estaba explicando, ¿cuántos días son? ¿Por qué están relinchando tanto alboroto por...? Mira, yo ayer cuando te explicaba, Bruno, justamente te había dicho que yo estaba leyendo la reglamentación y que podía haber alguna modificación ulterior. Y efectivamente, a comienzos de agosto, hace una semana y media, la FIFA aumentó la cantidad de días para los equipos sudamericanos a 11 para el periodo más 2 días, o sea, 13 días justamente por estas 2 fechas triples. Con lo cual, evidentemente, los clubes europeos deberían liberar a los jugadores, salvo aquellos países que tengan una cuarentena obligatoria, donde otra vez entra a regir la salvedad de que ahí podrían quedarse por el tema de la cuarentena obligatoria al retorno, que creo que solamente Inglaterra es el caso de la cuarentena obligatoria. Así que evidentemente si no lo liberan, lo que sí va a pasar es que el jugador no va a poder jugar durante el tiempo que no va a poder jugar partidos oficiales durante el tiempo que tenía que estar liberado, más 5 días posteriores. Bueno, y eso le estaba explicando a Dani recién y me dice que no, que puede jugar, me dice. No. Si es convocado oficialmente y no es desconvocado, no puede jugar.
¿Viste? ¿Estás escuchando, Dani? Sí, 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 no, en el mundo ideal sí, o sea, el tema antes de todo ¿Cómo la con el pandemia. mundo ideal? ¿La ley o el El doctor tema, Gerardo Acosta? Ya sé, no. o sea, cuando se hizo este reglamento jamás pensaron que la Premier iba a sacar el comunicado que sacó. Igual, doctor, la FIFA sacó esa cláusula del tema de la cuarentena, por eso Inglaterra sacó esto. A diferencia de los meses, de los dos combos, de los meses anteriores que habíamos tenido en octubre y en noviembre del año pasado. Por eso ellos sacan esto de decir, no, yo no te voy a hacer a ninguno, pero aprovechan en el comunicado, no solamente para decir lo de la pandemia y la cuarentena, sino que demuestran claramente su enojo, porque ellos en esa reunión dijeron que no iban a aceptar esto de ampliar los 2 días. Por eso mencionan el tema de que la FIFA tomó esta decisión unilateral. Entonces, no pueden jugar durante... Sí, La perdón. FIFA puede tomar una decisión unilateral, porque para eso es la FIFA la que hace los reglamentos. ¿Pero a quién le va a sancionar? ¿Al jugador o al club? Y es al club el que le sanciona al no permitirle que el jugador juegue. Porque el jugador puede entrenar con su club, no está vedado que entrene, lo que no puede es integrar el equipo. Bueno, vamos a poco a un ejemplo puntual. No, Miguel ideal. Almirón de Newcastle. Sí. Verá, Bueno. nosotros jugamos contra Ecuador, ¿cuándo, muchachos? El 9. ¿Eh? El jueves que viene. El jueves. de hoy en Bueno, 8. ese jueves él nos puede, o sea, el fin de semana nos puede jugar en la Premier. No, es que no hay Premier. puede. No hay fútbol de selección. O sea, hay fútbol de selección. Yo lo que te digo es el ejemplo, Bruno, doctor. La fecha FIFA. Bueno, pero entonces termina- peor es lo que... No, por eso escúchame. No comen ni a comer. No, acá porque hay, Claro, hay eliminatoria de Europa, ¿eh? Europa, Claro, Europa. y bueno, Pero no, y por eso el que escúchame. juegue también Claro, termina Espera, Europa. creo que Gerardo quiere decir algo. Perdón, doctor. No, que la fecha FIFA también termina, creo que se juega en Europa la fecha eliminatoria. Claro, lo que Y te también digo tiene es- un combo triple. Por eso lo que te digo es, no, claro, ellos tienen triple lo ya hace rato. El jueves 9 de septiembre, de hoy en 15, Paraguay juega contra Venezuela. El tercer partido Cierra el combo. cierra el Correcto. combo. Correcto. Y 2 días después, el Newcastle juega su partido por la Premier. Ahí está el tema. A ver, supongamos que Miguel Almirón no viene por esta restricción de la Premier. No puede jugar ese... Según lo que vos decís, es que ese sábado no puede jugar. No puede jugar. ¿Qué pasa si él juega ese partido? No, es según lo que dice Gerardo. Es lo que dice la ley y el Y te estoy- reglamento, pero te hermano estoy- querido. y bueno, y según la Léele ley... a vos, doctor, el reglamento. Parece que, no sé. No, o si no te leo lo de la Premier también, que dijeron que no van a liberar ningún jugador también. Está bien, pero no Por van a eso te digo, o sea, liberar, está bien, doctor, No. suponiendo que... Pero vos estás muy a favor de... No. ¿Qué a favor? Te estoy diciendo Vamos la a lo verdad que dice el nomás. reglamento, hermano querido. No, por eso, juega y ¿qué pasa? Pero al no ceder, pues ya viola el reglamento. Y claro. bueno, ¿y bueno, qué pero más? entonces los europeos pueden hacer lo que quieran, entonces... Por eso Déjenme la Una mancha pregunta, más al doctor. tigre que si ya no sé los jugadores cuando tienen la obligación de... Doctor, ¿qué pasaría si ese sábado 11... Juega y entonces creo que hay una multa para el club y en el siguiente combo tienen que liberar, son más días los que va a estar afectado el jugador a no poder jugar con su club. Ah, esa es la sanción de la Con FIFA. multa después otra vez y así sucesivamente. Sí, una multa. Pero yo te voy a decir una cosa, vamos al ejemplo, vamos a entender el razonamiento de la Premier con ese mismo ejemplo. Juega el partido acá, vamos a suponer que le liberan, juega el jueves, él tiene obligación de presentarse al Newcastle 48 horas después de decir el sábado. De hecho no va luego a jugar ese sábado, ¿verdad? Pero el siguiente sábado domingo ya va a jugar. No, si tiene que hacer 10 días de cuarentena. Y bueno, ahí está el punto, ahí está la ventaja para los de la liga inglesa, que si no se le libera, tiene prohibido jugar el viernes, sábado, domingo, lunes y martes. A partir del miércoles de la siguiente semana ya puede jugar de nuevo. Pero si se le libera, viene y vuelve al país con la cuarentena, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, el lunes siguiente recién va a salir de cuarentena, le pierden un partido más. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos se pierden? Y son 10 días de cuarentena, sobre la condición que en Inglaterra, por lo tanto pierde 2 partidos. Y si no le libera, solamente no le van a hacer jugar el sábado, ese sábado pues, después de la eliminatoria, pero ya el siguiente domingo ya le van a poder hacer jugar. Por un partido, entonces es por un partido. Y por un partido, sí. ¿Viste? Por un partido están haciendo esto, esclavizándole a los jugadores y prohibiéndole su legítimo derecho de venir a defender a su país. Imagínate lo que esto es. Gravísimo, doctor. Sí, es grave, pero también vos tenés que ponerte, o sea, a ver, yo el cálculo que hago es el siguiente.
yo encuentro una jugada en el reglamento, porque ya sé que si es que vienen a jugar los partidos van a estar 10 días, pero encima me saco el peso del riesgo de tener lesiones de mi jugador y que el está pagando el salario durante X periodo de tiempo a un jugador que se me lesiona jugando con su selección. Bueno, pero... Es estresante el tema de las selecciones, es estresante para los jugadores. Viajan, aunque viajen en clase ejecutiva, que viajan 18 horas hasta llegar al país y 2 días después tienen que estar jugando. Pero yo entiendo, pero doctor, cuando le contratan al jugador, cuando le llevan, cuando es mitad inclusive. Sí, pero... ¿Saben que...? Plata. Sí, ya sabes. Vos pensás a favor de los poderosos también, doctor. Yo ya cierro todo, entonces me voy. Te estoy diciendo que saben, pero cada vez que encuentran una grieta, como en este caso hay una grieta por el tema si no tuvieran la excusa de la cuarentena, no iban a poder hacer esto. O sea, toda esta historia para los ingleses viene por el tema de la cuarentena. Los otros países se prendieron nomás, pero los ingleses tienen una excusa para pasarse por encima del reglamento, o sea, usan el propio reglamento a su favor. Bueno, doctor, por un partido están haciendo todo. Un partido. Eso no me quería. Y el reglamento que le leíste entonces a Chun, para que entienda él también. Claro, y la sanción es multa. Y la sanción creo que es multa. Claro, sí, claro. No, otro nivel iba a ser lo que da a entender es que es un groreí, o sea... No sabemos hasta que yo no recuerdo hasta cuánto llega la multa, pero de todas maneras, tampoco probablemente no tenga el efecto disuasivo que debería tener. Claro, el efecto disuasivo, el efecto disuasivo, el tema de poder jugar los partidos. Claro. Pero el tema es que en este caso, como justo tienen esa cuarentena, ese efecto disuasivo en realidad le favorece por un partido, como dijiste, Bruno, correctamente. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Dale, hasta luego. Un abrazo al doctor Gerardo Acosta. No nos vamos a poner de acuerdo definitivamente. No, pero que los dos entrevistados con quienes ibas a tirarme el reglamento por la cara, o sea, repito, otra cosa hubiera sido, a Newcastle le van a sancionar. Bueno, pues vos puedes mirar el castigo, pero el reglamento pues tiene que ceder, ni amigos, tiene que cederle a los jugadores. Por un partido están llorando, mira, imagínate lo que es. No, es que el cálculo, porque ahora vi, y ¿sabes cuál es el partido? A ver, el 9 de septiembre, reitero, Paraguay, Venezuela acá, y el 11 de septiembre es Manchester United, Newcastle en Old Trafford. O sea, para lo de Newcastle, no le veo decir, uy, no, Miguelito, no juegues porque... Ojalá Manchester le meta 6 a Newcastle ese día. No, capaz, y, a ver, yo no sé si Cavani y Almirón no van a jugar porque no es una cuestión, repito, de Newcastle. Me da rabia, yo te digo que es injusto lo que están haciendo los europeos con los sudamericanos. Claro que es injusto. Y eso nomás lo que yo digo. Eso nomás voy. Porque no puede ser que no le liberen a Miguel para venir a jugar por su selección, su país, o sea, no sé. Es un derecho, no sé, humano, derecho humano esto es. Hace 30 minutos vos te diciendo que Latvia no jugamos contra Argentina y contra Brasil. Imagínate lo que... Y sí, porque ellos tienen más jugadores. Uruguay tiene todos los titulares. El equipo. El único que no está el de Peñarol, ¿verdad? No, el carrilero por derecha. Pero como están barajadas las cosas, nomás ya dije eso. Porque yo estoy a favor. No, es que uno de los que menos tiene es nuestro primer rival, Ecuador. Ecuador, a diferencia de otros años, tiene... a 3, creo. No, 3 tiene. Sí. Bueno, ¿quién me actualiza lo de la Champions, por favor? ¿Cómo está? Porque el sorteo continúa. Manchester City, PSG. Qué bárbaro, dale, Edgar, y seguimos con el tema. Agosto On llegó a Inverfin. Durante todo agosto, disfrutar en Inverfin ofertas imperdibles con descuentos del 10 hasta el 30% en productos seleccionados, heladeras, cocinas, lavarropas, televisores y mucho más. Realiza tus compras hasta en 18 cuotas. Ofertas exclusivas hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Y viernes DJ Ero y el sábado show en vivo de Gabriel Sandoval desde las 17 horas. Promos de cervezas, barra libre de tragos. Días triples, martes, domingos tenés más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, plantea alguien acá, por ejemplo, no puede Pico venir a jugar los 2 partidos y después se va, dice. Eso para Italia y dos España. partidos del combo y se va al jugador. El problema con Inglaterra es que ellos tienen el tema de la cuarentena. Para Italia y España sí. Es decir, para que se entienda, si no era triple fecha y era fecha normal,
Italia y España no podían decir absolutamente nada y nosotros íbamos a tener el drama que tuvimos hace 6 meses, que justamente hizo que se postergue el combo de marzo. Bueno, hasta ahora, Grupo A, Manchester City, PSG y Leipzig. ¡Qué bárbaro! Grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool y Porto. Grupo C, Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund y Ajax. Atiendan el grupo D, Inter de Milán, Real Madrid y Shakhtar Donetsk. Ayer ganó Shakhtar Donetsk sobre la hora un gol para morirse, 113 minutos, y clasificó el equipo ucraniano. Grupo E, Bayern Múnich, Barcelona y Benfica. Grupo F, Villarreal, Manchester United y Atalanta. Grupo G, Lille, Sevilla y Salzburgo. Y atiendan esta, muchachos. Grupo H, Chelsea, Juventus y Zenit de San Petersburgo. El grupo de la muerte hasta ahora es Manchester City, PSG y Leipzig, ¿verdad? Sí. Y el otro, el grupo B, será, mira, Atlético de Madrid, Liverpool y Porto. Y el otro es el grupo de Inter de Milán, Real Madrid y Shakhtar Donetsk, que siempre te crea problemas. Bueno, seguimos con el sorteo al instante de la Champions. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-95-58-58. Territorio Asadero. A ver, se van completando los grupos. Atención, grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milan. Entró el Milan. Grupo F, Villarreal, Manchester, Atalanta y Young Boys de Suiza. Bexitas, así se dice, o Bexitas. Bexitas. El grupo B, el de los grandes nombres, me dicen acá. Grupo B, atendé. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milan. Sí, no, en cuanto a nombre. ¿Verdad que tipo tabla histórica pero el grupo A, Fede. No, en cuanto a nombre, digo. No, el grupo A es. No, pero te dijo bien en cuanto a nombre. En cuanto a nombre, sí. Porque pero Milán no es. De modo así. Manchester City, PSG no, y Leipzig. Es del momento. Lo rico del momento. Otro que ya está confirmado: Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. ¿Qué grupo? Ese grupo Europa League. ya seguimos. Dale, pues, García. Sube la temperatura y en Bristol bajan los precios. Aprovecha la variedad de productos de climatización y refrigeración. Aire Split Comfy de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 222.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes y de regalo un ventilador Mallory de mesa. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quimpa. Bueno, ¿será que Johnny, Dios mío, está conmigo? Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Añámosla que venga a jugar un jugador inglés y no se le deje ir a... Vamos a suponer, vamos a soñar
Que venga nomás acá a Brasil, no, espera, que venga Harry Kane a jugar por el Flamengo y le diga, no te podés ir, que. Quiero ver, ¿no? Johnny, ¿cuál es tu opinión sobre esto, hermano? Y veo algo contradictorio en este caso, porque me siento tipo esclavo de los europeos y le estamos dando prioridad a su campeonato. Estamos hablando hace una hora del campeonato europeo. ¿Eh? ¿A vos te vas a la caña? Lo de la Champions. Claro. Johnny, me quedo con tu primera parte. Porque la información, pues la información, y no podemos dejar de contar. Se está haciendo el sorteo de la Champions, el torneo más importante a nivel de club del mundo, hermano querido. Sí, pero se puede informar sin tantos minutos otorgados. O sea, le di demasiado fanfarria, pero demasiada... No, discúlpame, Johnny, en esta no tengo... Pero la primera parte, exponemos esa primera parte, la esclavitud, Johnny, me gusta. Y sí, porque uno tiene su vida, tiene su campeonato. Esto termina en una Copa del Mundo. Allí van a estar los europeos, los americanos, los africanos. ¿Por qué hay que diferenciar América de Europa? Y va a terminar en una Copa del Mundo. Va a terminar allá arriba. ¿Por qué ellos tienen que tener esa diferencia de un continente a otro? Si la idea es la misma. Ellos quieren ir a la Copa del Mundo, van a ir a la Copa del Mundo y nosotros también. Disculpame, Johnny. Manchester City, PSG, Leipzig y Brujas de Bélgica completan el grupo de la muerte. Yo lo que quiero saber es si mi equipo Sheriff está en algún... No, mira que Sheriff. ¿De dónde es Sheriff? Es de Moldavia. De Moldavia. Y él fue a por el humilde. Espérate a ver dónde está el Sheriff. Ese le van a despachar enseguida, Johnny. Espera un ratito. Te digo, viste que vos también al final te interesó y ya tomaste los partidos por un club. Viste que eso, Johnny, eso a veces es contradictorio. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa C50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Sheriff no es de Moldavia, me dice acá un oyente. Correcto. El Sheriff participa en la liga de ese país porque representa a un estado que tiene un reconocimiento limitado, que es uno de los satélites de la ex Unión Soviética. Transnistria, ese es el país. Pero, o sea, más o menos sería el equivalente de los galeses que juegan en la Premier, con algún, o sea, lo más parecido para que se pueda explicar rápido, pero tiene una historia también fantástica lo de este equipo. Perdón, ¿qué? ¿Quién? Al grupo del Real Madrid. Johnny, atendé esta, hermano. Sí. Monte más tu equipo. Espérate a decir. Johnny, pero por estas cosas uno se opuso al tema de la Superliga, porque en una Superliga jamás un Sheriff podría entrar en la fase de grupos. Sí, puede comerse fe contra el Real Madrid, pero ¿cómo le saca la ilusión a esto de que vayan a visitar el Santiago Bernabéu? Cuando acá se habla del tema de que el mira que no, en la ciudad donde está este equipo no tiene aeropuerto, Daniel, no sé cómo van a ir. No, y van a ir a Moldavia, pero por eso no. Johnny, acá vinieron equipos que en canoa vinieron a jugar la Copa Paraguay, o sea. Bueno, no vos sabés que hablando de europeos, Johnny. Sí. Inter de Milán, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Sheriff. Ahí está, Sheriff contra Shakhtar. Al Shakhtar le va a hacer partido. Olvídate, Johnny, último va a terminar este Sheriff. Yo creo que va a terminar tercero y va a ir a la Europa League. Muy bien. Bueno, está bien. Acá dice, atendemos este ejemplo.
¿Cómo estamos de tanda, Ever? 30 menciones. Bueno, dice, por ejemplo, Johnny, ya vamos a fondo con Olimpia. Bruno, seguramente vos tenés algún empleado. Y vamos a suponer que te pide permiso para ir a jugar fútbol los fines de semana. Y vos le das permiso. Pero el lunes tiene que estar otra vez. De repente te dice que va a quedarse un día más o que va a volver miércoles o jueves. ¿Qué harías? Qué pregunta complicada, ¿eh? Para más, hay algunos que los lunes luego no quieren aparecer a su trabajo. Mortales. Lunes es la pelea de las empresas, Federico. Lunes, mira, yo te digo, el reporte médico no se cree, tiene no es bola, falta de crédito. No, el tema de, yo tengo un señor Don Luis, el señor y Don Luis para trabajos menores y vuelve a contratar el viernes y te pide ya un anticipo y aparece el martes. Vos tenés que saber que vos le pagás y el martes te aparece. Al lunes recién puede reparar el delivery su moto. Todo el fin de semana, todo el fin de semana de compuesto o que anda. Sí, claro, aprovecha para, ese es el que está de joda, ¿verdad? Sí, si no, alguna vez ya está comprobado científicamente que el domingo es el que quiere chupar el paraguayo. Domingo, sábado tiene libre, no va a chupar sábado, domingo tiene que chupar. Y preferentemente a la tarde noche. Yo voy de contramano, me gusta viernes, de noche y sábado. Lo hablamos pues del paraguayo, no finoli. Ya son paraguayos también. Ya son perros lazi, ya no. Para nosotros domingo de día de laburo. Claro, normalmente. Entonces ya tiramos la casa por la ventana viernes y sábado. Viernes. Estoy esperando la actualización del Twitter. Estaba leyendo una nota. Acá está, espera. Sí. Ya tengo todo, Federico. Disculpame, vamos a lo de... Quiero leer nomás un poco lo de Jorge Jesús, el técnico de Flamengo, el ex técnico de Flamengo. Del Benfica. Clasificó Benfica. Habló para Globo y dijo que conoce bien a Barcelona de Guayaquil, que le va a ganar 3-0, dijo, ¿verdad? Al Barcelona. Pero antes dijo, Flamengo tuvo suerte en el sorteo, jugó contra equipos de menor valor, dijo... Jorge Jesús, refiriéndose a Defensa y Justicia y Olimpia, el ex técnico de Flamengo, para la cadena SBT. Ariel Perro Lassi, ja, dice un oyente, pero se entendió, ¿verdad? Perro Lassi pues es fino ya todo, perro de casa para adentro, no es un perro que está por la calle. No es como el Delmer. Claro. Yo soy una mezcolanza. Camaleón. Pero tira ya medio, te aburguesaste, ya está medio... No, para nada. No. Bueno. Yo te puedo estar, ¿sabes qué? Grupo A, yo también te puedo decir, hermano. Yo llegué a... Ariel se reía en la época del Canal 13. Yo tenía un Renault 1.9. Te digo que fue el mejor auto que yo tuve. Vos sabés que diésel, ¿sabes cuánto consumía, Federico? Consumía 6 litros. Uno me va a creer. Y en ruta consumía 5. Un Renault 1.9. Sí, Renault, Renault 1.9. Un Volkswagen. No, el Renault Gris, ¿no te acordás? Y yo ataba la puerta con cable. ¿Vos no te acordás, Ariel? Yo en un Volkswagen lo que te veía feo, será. Volkswagen. Y yo, hermano, puedo estar en un Mercedes, puedo estar en un... No, y eso es lo raro. Deja la vida, un claro, hermano. En un Mercedes, yo en un Volkswagen, No, a pásera, no, y a mí no me interesa, hermano. La camioneta roja, la camioneta roja. Y esa vez me robaron. ¿En serio? Sí. Increíble. No, yo sí te cuento mi historia. Vamos a... bueno, Grupo A. Manchester City, PSG, Leipzig y Brujas. ¿Qué pasó con Toyota? Seguro enfocamos en la época. Eso era bueno, Chun tenía su Toyota y... Yo estaba ahí lento y también se le empujaba. Cuando llegó, parece que le dio todo granate. Llega el señor Chambo primero bajo el mangal de la vieja Cardinal. Pero después ya en los últimos tiempos ya estaba viejita, se tuvimos que empujar. No, y después apareció con una camioneta ya del año y le dijimos, Chun, ¿qué pasó ahí? Nunca me olvido su frase, muy humilde, él dijo... rompí la alcancía. No, el hijo de putismo. Bien, muchacha, bien. Grupo B.
El azul de Pato Vano que... No, de Evo Racer. Se soltó el caño de escape y andamos la noche. Caño de escape cemento. Por el cemento. Se soltó el caño de escape y andamos la madrugada, plena madrugada. Sí, no, chipeada todo. No, una cosa. No, saludos a Pato. Eran tan pobres los muchachos antes. Ahora todos potentados, hermano. No, jamás. Grupo B, Liverpool, Porto, Milan y Atlético de Madrid. Ese es el grupo de la muerte. ¿Ese es el grupo de la muerte? Sí. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milan. No, yo no coincido contigo. Esto no sabía. Lo que pasa es que vos sos muy está escuchando glamuroso. Pato, me dice, preguntale a Bruno cuando manejé su Fusca. Y choqué. Sí, una vez. Se chocó un Fusca, Pato. Sí, no. Para más. Pagaron una heladera al mecánico. Dice. Sí, ¿sabes qué? Nos fuimos a una fiesta. Hijo de... Específicamente Coyote. En aquella época Coyote era lo máximo era papá ahí. Día de semana, hermano. Y Pato me dice, los dos pues estábamos ya. Déjame, yo voy a manejar. Y dice, pero con una seguridad, hermano. Le digo, yo, pero estás. Yo no podía en medio hablar. ¿No? Tranquilo, déjame, yo voy a manejar. Y nos vamos, hermano. Y vos sabés, conocés choferes del Chaco. Claro. Está la cooperativa. Sí. Y ahí hay una. ¿Cómo se llama? No es los mesetas, sería yo una especie de un pozo. ¿Es de Pacheco? Sí. Vos te vas a chofer el Chaco, claro. Y Cooperativa Nazaret te está ubicando. No, ya Cooperativa Nazaret sí más, no. Bueno, la casa de que en paz descanse don Víctor Benítez, está claro, a la mano izquierda, claro. Frente a la Isabela se llama. Una casa de eventos. En la Isabela yo me casé, sí, ahí. Bueno, sí, y vos sí, te vas de repente, y parece que se acaba la calle ahí, porque tiene un tobogán. Claro. Bueno, y nos vamos nosotros y había sido nos quedamos un poco dormidos, ¿será? Manejando. Y sí, no, él manejando, yo me iba durmiendo. Y él también se durmió. Y él se durmió. ¿Y con qué? De suerte cacata. No. ¿Con el patrón central? Y no sé qué fue lo que pasó. Nosotros cuando nos despertamos ya, hoy copamos la copana. Y me dice, no, tranquilo, yo voy a pagar, no te voy a ocupar. Nadie se va a enterar, tu mamá. Pues la preocupación ya era mamá. Llevamos al taller de la esquina y un mecánico, un personaje de novela la encontramos. Gran chupetelita, ¿verdad? Y vos sabés que nosotros descubrimos que el tipo traía pues la cerveza, ¿verdad? Y Jacupacho entonces le dijimos, vamos a hacer una ladera, no, vos tenés que tener acá para comprar, no, a tener toda la ladera, vale. Y así le convencimos, hizo todo el trabajo, salió 0 km un Fusca verde. Y usted más barato. Tenía el ¿cómo se llama? El volante chiquitito, el deportivo. Claro. Eso era lo máximo. El Fusca. Nunca más visto un Fusca con el volante chiquitito. ¿Llegaron a ver ustedes ese Fusca? Tenía un volante chiquitito, así de... Sí. Parecía de juguete. Bonito, de carta y patía. Sí. Bueno, y el lunes apareció el Fusca ya impecable, sin ningún... ¿Y la ladera? Nadie se llevaron la ladera? Llevamos la de Pato colaboró la ladera. No sé cómo hizo con su mamá después. ¿Y el segundo protagonista en el percance? ¿O no? No hubo... No, no había... parece que fue un paseo entre que... Pasé la columna, acuerdo, ya veo. Bueno, ya está. Grupo... Qué vergüenza. Hoy eso no puede hacer. Porque antes pues no había tanto tráfico. Ahora, no, hoy día, hacer eso es una... no sé... una imprudencia grande. No. Grupo C. Mira, se había celular ya. Dios te salve. Sporting de Lisboa. Borussia Dortmund, Ajax y Besiktas. Grupo D. Inter de Milán, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y el Sheriff Tiraspol. Grupo E, Bayern, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. Este es de Ucrania. Grupo F, Villarreal. El que está esperando el pago de Olimpia. Sí. Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys. Ahí tenés los finalistas de la última Europa League. Sí. Grupo G, Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Salzburgo es de Austria. Sí, porque están los dos equipos de la bebida. El Leipzig y el Salzburgo. Sí. Y el otro es Bragantino.
Grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo. Este Chelsea y Juventus también quiero ver, mal. Bueno, señores, respeto, baja eso y vamos al fútbol local, Olimpia. Justo lo tenía Johnny ahí. A propósito le hiciste... Johnny se comió Jamás yo le voy a hacer cosas a Johnny que le molesten, nunca. El timing fue, mira, justo entró él, terminó el sorteo, le pusiste la cortina y le leíste los 32 equipos, o 31 más el equipo del cual Johnny ahora va a hinchar, que es el Sheriff, que tiene esta particularidad que ya explicaba. Un saludo al profe Aníbal Sosa, que nos distingue siempre con su sintonía. Próximamente se abre la oficina. Bien, profe, estamos atentos. Avísame, por favor. Luis María, ¿sabías que la empresa de Shakira y Piquet tienen los derechos exclusivos de la Champions para España? De nada. Sí, no es Champions, es el debut del PSG con Messi, que compró su empresa que se llama Conan. No, Cosmos. Cosmos. De hecho, ellos hicieron la nueva Copa Davis. Y van a hacer por el Twitch de Ibai. Ya hicieron con la Copa América. La Copa América transmitió en el partido de Argentina. No, ya sé, pero su principal partido fue la presencia de Messi. Claro, era Messi contra Neymar. Pues, y comentaba el Ibai, decía, joder, cómo se dan en Sudamérica, cómo se pegan. Claro. Es un showman el gordo rapidísimo. Bueno, gracias Luis María. Me va a transmitir el partido el domingo. Ibai. Gratis para España. Gratis, sí. Dani llegó a tener todavía su corolita hasta cuando hubo programación en la Expo, dice acá un dato. Yo empujé vendiste el estacionamiento. Sí, yo te dije que quería comprar, Dani, ese auto. ¿Por qué fuiste así? ¿A quién le vendiste el auto? A una persona muy cercana también. De confianza. O sea, todavía veo el vehículo. Por eso fue. Ese es un auto mecánico, Toyotita Corolla, una belleza, un auto japonés. No, eso no existe más. Y ese Renault que yo te digo, ese no, yo nunca más he visto. Un autazo, diésel, motor diésel, te digo que consumía 5. ¿Vos sabés lo que consumí 5 litros? No, es una tendencia. Esto de que cada vez uno añora más porque ya no te hacen así. No. Y bueno, también tiene todo un cálculo de mercado, ¿verdad? Que ya no sean tan duraderos. Vamos con Johnny, ahora sí ya sin pausa. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad. Upisa, nutrí de sabor tu vida. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Resicolor. Che Gusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Che Gusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Cari Outbar a Gourmet Área 3. En las redes @Che Gusan_PY. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tu Taiga favorita viene con una mochila reflectiva de regalo durante todo agosto. Comprando cualquier modelo de Taiga, te llevas de regalo una mochila reflectiva. Elegí el estilo de Taiga que más va con vos. Urbana, trail custom, utilitarias o motonectas en cuotas desde 249.000 guaraníes. Llama al 0981-288828 y encontranos en www.inverfin.com.py. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Forti Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Forti Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, combinación natural. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre y brinde solución muy rápida y efectiva, y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 Casi Cerro, con el teléfono 021-492-811. Bueno, queremos comunicar a quienes correspondan
para lo que hubiere lugar, viste, a los abogados así hablan. Así mismo. Hubiere lugar. Claro, República del Paraguay, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, certificado de registro de marca El Quincho del Rock. Propietario, ¿dónde va a estar el propietario? Esperamos, no es para, no puede. Marlicia, ¿eh? ¿Dónde está? Esperamos. Ahí está, arriba el titular. Arriba que está el titular. No vaya a asustar. Espera. Titular. Titular. Andrés Federico Arias Chávez. Felicidades, Federico. Gracias. Muchas felicidades. ¿Cuántos años dura esto, Fede? 10 años. 10 años. Gracias a Díaz Cruz, al estudio jurídico también. Pero eso se renueva. Sí, claro. Y te voy a decir una cosa, para que vos sepas, que en el campo del derecho intelectual, porque esto es... entra en el campo... Propiedad intelectual. Vos podrías registrar una marca, pero si vos no usufructúas en un determinado tiempo, otra persona puede ir a registrar y te saca. En este caso no, porque vos estás sacando el jugo hasta el... No, pero bien, gracias. Vos le estás sacando jugo de limón en la roca, o sea, no sé, sale ya jugo de durazno con vainilla, sale. El agua en la roca. No me recordar otra vez. Bueno, felicidades. Gracias. Lo que voy a decir, Bruno, es una de dos, cuando es en desuso o cuando se quiere hacer de forma preventiva. Sí. Y bueno, no es el caso de Federico, que lo que está claro. súper vigente. Es que vos te vas, por ejemplo, decir, Viana, puedes registrar Spuni, hubo decir, ¿verdad? Claro. Y vos no fabricás la vacuna, no tenés nada que ver, ¿verdad? Ninguna Eso relación. no te van a... Claro. Y después hay cosas genéricas que no se pueden registrar. Vos sabés que hay un presidente independiente muy malo, comparada, que hizo el estadio, pero lo mejor que hizo fue registrar Rey de Copas. Entonces Boca no puede utilizar nada no puede vender nada que diga Rey de Copas. ¿En serio? Registró y Independiente puede vender Rey de Copas y Boca no puede vender Rey de Copas en los artículos legales, ¿verdad? Después está todo lo otro, pero no pueden lanzar nada a Boca que diga Rey de Copas. Bueno, si yo te cuento lo que... Con respecto a la duración, ya que está Johnny del teléfono. Pero eso después se renueva. El tema Chespirito, me voy ahí. ¿Chespirito? Dice que Chespirito, claro, Chespirito. Buscame Roberto Gómez Bolaños tuvo inclusive problema con Kiko por la marca. Se fue al estrado judicial. En realidad, Kiko le buscó la vuelta. Parece que era Kiko le buscó la vuelta. Porque y también Kiko llegó a pasarle el... Y hubo una cuestión ahí. Pero, a ver, se me fue lo que iba a decir. También estaba Chilindrina cuando María Antonieta Las Nieves se retira. Le prohibió también utilizar la marca Chilindrina. ¿Qué pasó? Hubo ahí enemistad, distanciamiento. Chilindrina se percató que vencía la duración de la propiedad de la marca de parte de Chespirito. Preguntó en el organismo correspondiente. Y cuando venció se fue ella a registrar. ¿En serio? ¿Y se quedó con la Chilindrina? Se quedó ella con la... Mira, qué bien. Johnny. Ejemplo. Bruno. Te escuchamos, hermano. Disculpanos todo. Así fue Johnny, ¿verdad? Sí, así mismo, Ariel. Tema de cuestiones legales de nombres y realmente Chespirito acaparaba todo. Por supuesto, hay que darle también su mérito. Él creó, él puso nombre a los personajes y el personaje interpretaba muy bien, pero el dueño del nombre era Chespirito. Por eso en el Chavo Animado no está la Chilindrina, dice un oyente. Bueno, Olimpia juega el sábado, Johnny. ¿Cómo está Olimpia? Recupera el profesor Landaida Aguilar para atajar. También está Alejandro Silva. Saúl Salcedo está para retornar a la zona defensiva. Ayer en la práctica no estuvo Roque Santa Cruz en el equipo titular. Consultamos y es cuestión simplemente de que no forzarlo a Roque, pero que sí estaría el sábado en el campo de juego. Ayer la dupla ofensiva fue Derlis Pollo. Aquí la pregunta es, si está Roque, ¿quién sale del 11? Voy por la zona defensiva. En el arco Aguilar, Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz y Mateo Gamarra. Aquí el sacrificado será el joven castellano, seguramente estará en la banca de expectativa para que Saúl pueda ser titular junto a Alcaraz y Mateo Gamarra por el sector izquierdo. En el medio campo, recuperado Alejandro Silva, como volante por el sector izquierdo, Ramón Sosa, Orsusa Ojeda en el centro del medio y adelante Derlis con Pollo. Consultando
si está bien Roque Santa Cruz. Ingresa o por Pollo o por Derlis, y me decían que probablemente el sacrificado sea Ramón Sosa, que Derlis vaya como cuarto volante y que Pollo juegue junto a Roque allí en la delantera. Este será el equipo de Olimpia para medir a Sol el próximo sábado 18 horas, ya con público, 4.000 aficionados, en este caso habilitados para ese partido entre Olimpia y el equipo de Sol de América. Repito, Aguilar, Otálvaro, Saúl, Antolín, Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Brian Ojeda, Edgardo Orsuza, Ramón Sosa o Roque Santa Cruz, Derlis González y Pollo Recalde. Es el equipo que prepara Enrique Lamela. ¿Qué sabes sobre la venta de Pollo? Regi nos decía que estaba complicado, lo de Derlis González nos decían también que es muy complicado, hay deudas, los jugadores no quieren dejar, no quieren irse. Sí, señor. El caso de Derlis, me parece que a esta altura, Bruno, él se queda. Ya no hay posibilidad que pueda salir, a no ser que venga con todo el equipo chileno, con una oferta muy importante para él, para el club, que pueda también él arreglar su situación económica con Olimpia, pero me parece que él se queda hasta diciembre y después habría que ver y arregla con Olimpia. También está el pago que tiene que hacer la institución franqueada. Mientras el caso del Pollo Recalde, arrancábamos la semana con una posibilidad muy importante, fue diluyéndose esa posibilidad y a esta altura también el Pollo está más para quedarse que dejar la institución franqueada. Perfecto. Bueno, Johnny, un abrazo grande, muy amable. Hasta cada momento, señor. Ya estamos con Juanma, seguimos con la programación del campeonato. A nivel internacional, ¿qué otra cosa, muchachos? ¿Qué otra información? ¿Estamos bien informados? ¿Cómo estamos? El chiringuito ahora dice, exclusiva, mundial, última oferta y definitiva del Real Madrid por Mbappé. ¿Cuánto? Atención, Twitty, Échale. ¿Cuánto? No, ya estoy con cartas marcadas. Ya viste, Dani. No, pero ya cuando decís 100, 220 quiere el París. Y si la ve para 160, 190. Dijo Ariel 170, dijo. 170. Subió 10. Última oferta y definitiva del Real Madrid por Mbappé. 170 millones de euros más 10 en bonus. 180 millones, hoy por año, cerca de los 200 ya. No, el jugador se va a revelar. 20. Sí, el jugador tiene ganas, dice más. Ahora le subió 20, digo. Sí. Del ofrecimiento inicial. Sí, lo último están informando ahora. Bueno. Más que nunca este tema del efecto dominó, ¿no? Porque no va a faltar el que especule si es que PSG acepta ese dinero, que con ese dinero podría traer a Cristiano Ronaldo. No. Lo de Cristiano Ronaldo al Manchester City es porque el Manchester City no pudo con Harry Kane, que también hablando de él tenía todo acordado con la gente del City, pero el dueño del Tottenham le dijo, no, vos no te mueves de acá, y mucho menos por 100 millones de libras esterlinas. Entonces, fíjate cómo no se presentó a practicar inclusive. Dani. Hubo una sanción. Después volvió. Imagínate, le sancionaron 2 semanas de sueldo. Vos sabés que la otra vez le estaba contando a mi papá, estábamos viendo $500,000. El tipo gana 250,000 por semana. No, yo le dije a mi papá la otra vez que Lukaku, ¿cuánto estará ganando ahora? Semanal ellos ganan. Sí, ellos hacen por semana. ¿Cuánto gana Lukaku? 115 millones de euros pagó por él. Y estarán allí 350,000 euros. Yo le calculé 500,000. Puede ser, pero... ¿Dónde estaba Lukaku antes del Inter? ¿Y está en el Chelsea, Rubén? Él era jugador del Chelsea. Él era jugador de Manchester, claro. No, sí, pero tuvo primero en Chelsea. No, yo digo antes de Inter. Para el Inter, vos sabés 115 palos lo que ganó el Inter ahí. Creo que yo por 30, algo así. Y entre él y Hakimi, que es el único que PSG pagó por su ficha, como se dice. Claro, después todos los otros libres. Malte Melgarejo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, un saludo a toda la mesa. Igualmente. Bueno, gerente general del Olimpia, danos por favor los detalles de organización, le van a dar prioridad a los socios y realmente cuál es el número que manejan, porque lo que leímos de la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Ministerio de Salud es 20%
por gradería, ¿no? Es 20% del total del aforo del estadio. Así es. Bueno, sí, 20% por sector es lo que está habilitado a partir de esta fecha. Y nosotros obviamente le vamos a dar la prioridad absoluta a los socios, y la novedad del hincha oficial que se lanza mañana es lo que vamos a tener como un punto más de prioridad en el caso que lleguen las entradas y en último caso el hincha en general, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, muy poco tiempo para organizar esto, pero ya estamos trabajando y mañana, yo creo que 10 o 11 de la mañana habilitamos el canje para los socios y bueno, esperemos que todo esté tranquilo y bien, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos van a habilitar? 4.600 aproximadamente. Estamos cerrando los números, pero 4.600 entradas van a estar habilitadas. Bueno, está 4.600. ¿Y cómo van a hacer con el tema los socios? ¿Van a operar como la otra vez? Y vos sabés que es al revés, ¿verdad? La vez pasada fue primero el filtro del club y después el sistema de la APF. Ahora es primero el sistema de la APF, en donde ya sabemos el socio, el hincha, el socio, cualquiera tiene que inscribirse en el padrón de hincha seguro, y a partir de ahí, si te sale la doble vacunación, a partir de ahí poder adecuarte a cualquier sistema de cualquier club, ¿verdad? Cualquiera sea. El de Olimpia va a ser el conocido sistema de canje para socios sin costo, y posteriormente, en el caso de haber remanente de entrada, poner a la venta a los no socios y al hincha oficial con una pequeña ventaja también, y al no socio, al hincha en general con el precio, con el full price, ¿verdad? Malte, relator, comentarista, ¿ya van a poder ingresar también? Sí, señor. ¿A quién envían ustedes? ¿Cómo? ¿A quiénes envían ustedes, digo? Nosotros no tenemos todavía la posibilidad porque en mi caso yo tengo una sola dosis, Federico una, Dani. A la pucha. Yo tengo los dos. Voy a tener los dos y sí. Ariel. Yo tengo los dos también. Los dos también. Sí. Pero vamos a quedarnos todavía hasta que tengamos las vacunas completamente y vamos a solicitar seguramente retornar a las canchas. Y chipero, eso no va a haber, cafetero, eso es imposible. Todavía no, todavía no. ¿Y qué vamos a hacer, Malte, hermano querido? Pues lo mismo, lo que se trata de hacer es que la gente vaya y no se mueva tanto, no se traslade tanto, para en el caso de haber contagio, el poco de contagio se quede localizado en un grupo de personas nomás. Pero, ¿qué pasa si el chipero te dice, yo tengo las dos dosis, y se pone guante, así como te da un restaurante? Vos te vas al shopping y te pones el guante de hule, y te serví, comés, sin ningún problema, con tapaboca, ¿verdad? Y sí. Pero bueno, por lo menos ya logramos el 20%, y creo que depende también de lo que hagamos ahora. En breve se va a empezar a liderar más, ¿verdad? Sí. Cuida coches, sí, seguro que van a estar ya, ¿eh? Sí, eso afuera. De vendedores no creo, ¿verdad? Bueno, no sé. Vamos a usar polo que sea. Cuida coches, yo creo que ya vamos a ver. Bueno, Malte, algo importante que quieras, ¿qué más querés agregar sobre esto del partido del sábado de Olimpia? Atípico, ¿no? Porque juegan ese día Cerro y Olimpia, respectivamente, ¿eh? No, entendemos la responsabilidad que tenemos de que salga bien. Hay muy poco tiempo, eso sí. Nosotros nos entramos del sistema, de este sistema hoy al mediodía. Esta tarde estamos trabajando en esto. Mañana también tenemos el lanzamiento del hincha oficial. O sea que está movida la cuestión. Le pedimos un poco de paciencia al socio, pero creemos de que estamos preparados para aguantar la cantidad de gente que va a querer canjear su entrada y venir el sábado para uno, ¿verdad? Bueno. Estamos trabajando, vamos a trabajar fuerte y ojalá que salga todo bien. Por sobre todo pedirle buen comportamiento el sábado a todos, porque de esto depende que se vaya liberando todo, ¿verdad? Claro. 18 horas estamos hablando de Olimpia Sol en para uno, después Cerro Porteño Nacional, el partido 20 horas en la olla azulgrana. Malte, le envió un mensaje al presidente Brunote para tener también un poco su versión de qué le explicó a los socios vitalicios,
porque Lobo Martínez estaba muy enojado, disparó inclusive contra el técnico actual, Quique Landaida, que él tiró su mensaje que no es improvisado en sus redes sociales. Entonces un poco queríamos tener la versión oficial también que conste en acta, entonces para que él pueda explayarse sobre lo que le explicó, porque 45 minutos nos decía uno de los vitalicios que estuvo explicando. Olmedo nos dijo y que quedó conforme, pero al final vos sabés que tuvo mucha repercusión lo de Alejandro Silva, que con Derly González y compañía hay una deuda de 13 millones de dólares. Entre esos, Derly González, Ale Silva y no recuerdo, Pollo Recalde. Saúl, estamos hablando de Saúl, Derly y Ale Silva. Pero por los pases, no. Por eso. Pero bueno, seguramente en algún momento hablaremos con el presidente. Muchas gracias, Malte, muy amable. Muchas gracias, Bruno. Un saludo a toda la gente de la audiencia. Gracias, muy amable. Malte Melgarejo, gerente del Olimpia. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. En Black Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo, Lanza La Torre 2. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Búscanos en redes como Boulevard Condominios y de esa máximo respaldo a su inversión. Vamos. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrutalo con mucho más delicioso Mato Tereré. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Bueno, a ver, gracias a Nelson René, nuestro colega, que me dice, y muy informado él del fútbol internacional, Lukaku gana 12 millones de euros al año, ahora. En Inter ganaba 7. Cinco más. Y antes de la pandemia, Juventus le pagaba a Ronaldo 31 millones de euros al año. El mejor pago de Italia era. Y eso, entonces vos tenés que dividir 12 dividido... Lo de Cristiano era más, digo. Sí. Y si 1 millón de euros al año, al mes, cobra. Y eso dividí en 4, ¿verdad? 280.000, 250.000, no, 250.000 euros por semana. Juanma, ¿cómo te va? Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos a fondo con Cerro, Juanma, por favor, te pido. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brita Desea, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Teléfono 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. www.maxdominios.com. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061 514 920.
20. Me dice Gerardo que Libertad va a habilitar 2.000 entradas para el domingo, solo para liberteños, nada para la visita. Juega contra Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Y Erropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 220-894, Casa Marco. Para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención, teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Juanma. Sí, Bruno, Cerro Porteño que entrena hoy nuevamente a la tarde a las 16 en Barrio Obrero. Me dijeron que van a entrenar en la Nueva Olla, donde Francisco Arce ya va a parar un equipo que probablemente estaría arrancando el partido del sábado ante Nacional. En la Nueva Olla, partido, ayer el informe que dábamos, decíamos con relación al retorno de los aficionados a los estadios, decíamos que era difícil por el tema organizativo y todo el tema logístico, pero hoy, ya con la confirmación oficial, el anuncio de la APF, de la Secretaría Nacional de Deportes, de la habilitación para el retorno de los aficionados, eso ha cambiado drásticamente y hay que estar atentos porque así como están las cosas, en horas de la tarde ya puede haber un anuncio oficial por parte de Cerro Porteño con relación a la organización para el retorno de los hinchas a la Nueva Olla, específicamente para el partido del sábado ante Nacional. Hay grandes posibilidades finalmente que el público retorne y esté ya presente nuevamente este sábado para el partido ante Nacional. A estar atentos porque a la tarde puede haber anuncios importantes. Con relación al equipo que Francisco Arce tiene en mente, hoy vamos a terminar de confirmar si es que Francisco Arce se decide por incluir de vuelta a Ángel Cardoso Luciano al equipo titular, que es muy probable, si lo hace en reemplazo de Carrascal o Alan Rodríguez, o si finalmente decide cambiar un poco el dispositivo táctico y lo mete, o mete mejor dicho, a 3 volantes centrales allí para el partido ante Nacional. Todas esas posibilidades tiene Francisco Arce y las dudas, repetimos, vamos a seguramente sacarnos hoy en la segunda edición más o menos cuando finalice ya el entrenamiento de la jornada de hoy de Cerro Porteño. El resto de los futbolistas están a total disposición de Francisco Arce, no hay suspendidos y tampoco hay lesionados. Bueno, Juanma, te envío un caluroso abrazo. ¿Querés agregar algo más sobre Cerro? Sí, lo que decíamos también ayer, sí. El tema electoral y político que es un lindo tema. Sí, muy importante. ¿Cuándo es la asamblea de Cerro? Enero. En enero son las elecciones directamente. ¿En qué fecha? Tengo que revisar. ¿Pero es la primera quincena o la segunda? Primera quincena. No, primera quincena de enero. Sí. ¿Y qué ibas a contar ahí? Que es un tema muy interesante y va a tener muchas novedades a medida que vaya pasando el año, porque las movidas se siguen dando y se siguen repitiendo. Hasta aquí, la semana pasada, la noticia que anunciamos era la posible candidatura de Martín Pereira como candidato a presidente del Club Cerro Porteño por parte del oficialismo. Si hablamos del oficialismo, quiere decir que también y está trabajando un grupo fuerte con relación a una posible también chapa presidencial, o por lo menos que va a ir empuja por algún cupo en la comisión directiva por parte de la oposición del Cerro Porteño. Bueno, gracias Juanma, muy amable. Dale Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós. Ya cumplimos con todos los anunciantes.
Un día como hoy, de 1981, nacía Julio González Ferreira, exfutbolista paraguayo. Llegó a estar en Italia un buen tiempo, ¿eh? ¿En el Vicenza? Sí. Sí. De hecho fue transferido de Guaraní directamente al Vicenza. 1914, se funda el Club Palmeiras del San Paulo, cumple 107 años. 1978 nacía Pablo Cholo Guiñazú, futbolista argentino. Habrá sido uno de los mejores futbolistas que vino de afuera acá a nuestro país, ¿verdad? Sí. Jugó por Libertad entre el 2004 y 2007 y su segunda etapa en el 2013. Escuchamos esto, Ariel. 1936 en Londres, Reino Unido, la BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión. Acá la televisión, ¿cuándo entró? En el 70 y principios del piquito, 60, ¿verdad? 64 por ahí. 64 por ahí. Canal 9 fue el primer. Sí, claro. Sí. Claro. 1914 nació Julio Cortázar, escritor, traductor e intelectual argentino. Falleció en 1984. La Casa Tomada. La Rayuela. Sí. En 1910 nació en la actual Macedonia, una de las personas más notorias en la lucha contra la pobreza, María Teresa de Calcuta. En la India.